Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, a los que van ingresando y a los que van a ver esto después en diferido, porque va a quedar grabado, solamente que disponible más o menos a final de semana. Bueno, quedan todos bienvenidos. Vamos al webinar de hoy de Power Query. Vamos a hacer un ejercicio bastante peculiar, donde vamos a ver algunas técnicas de transformación y ya ya les voy a presentar qué vamos a ver el día de hoy. El ejercicio está hecho de una manera que combina lo que es el manejo de interfaz con manejo de lenguaje M, un poco de lenguaje M. Y también otras técnicas que podemos ver también con el manejo de la interfaz, para que ustedes se lleven parte de un cierto conocimiento y, bueno, que puedan aplicar lo que he aprendido también en su día a día laboral y profesional. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En esta segunda clase, ya la primera fue a las 3 de la tarde, va a ser el mismo ejercicio, ¿ok? Solamente que, bueno, se planteó en 2 turnos para poder también dar cabida a las personas que están también en España o aquellas que quieran verlo más temprano, que tienen el tiempo para hacerlo. Y esta segunda hora para también abrir un poco el espacio para este lado del charco, como quien dice, y, y darles también ventana para que puedan participar en estas actividades. Ok, el día de hoy la agenda que les tengo es, bueno, vamos a hacer algunas transformaciones en Power Query, como les dije, con el uso de la interfaz, y también un poco de lenguaje M en esto. Lo que les voy a pedir, por favor, es apagar los micrófonos, ¿sí? Solamente activarlo cuando vayan a participar o a hacer alguna pregunta. Bien, así que se los pido para evitar distracciones. Después vamos a también a ver un poco lo que es cómo crear una función personalizada. Bien, por favor, me confirma si se ve la pantalla. Lo que estoy presentando ahorita, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias, Martín. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos a crear una función personalizada, ¿ok? ¿Cómo se crea? Vamos a también a crear un parámetro dinámico, ¿ok? Que nos permita hacer cambios de data desde el mismo Excel. Y operadores, vamos a ver un poco la teoría, bueno, dentro de la práctica vamos a utilizar mucho lo que son los operadores posicionales y de proyección. Ahí se los voy explicando para aquellos que no conozcan el término, para aquellos que ya se manejan un poco el lenguaje M, quizás ya saben de lo que les estoy hablando. Pero como les digo, esto está hecho para todos los niveles y tratar de que podamos todos aprender algo nuevo de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento con respecto a la herramienta. Bien. Así que vamos a comenzar. Les voy a presentar el ejercicio. Aquellos que les guste de repente seguirme, vamos a seguirme en los ejercicios, si así lo desean, aunque no es una clase como para ir deteniéndose, sino también ustedes también puedan ir observando cómo se desarrolla el ejercicio y cómo esta clase va a quedar después disponible en mi canal de YouTube. Allí pueden entonces después, si les gustó y si de repente quieren volverlo a practicar el ejercicio, pueden ir después al canal de YouTube. Yo les voy a dar información después en mis redes cuando está disponible. Pero igual les voy a compartir la carpeta, ¿ok? Donde vamos a tener cada uno de estos. Espera un momento, compartir el vínculo y se los comparto por aquí por el chat. Y así pueden descargar los ejercicios que sirven como fuentes de datos para la conexión, ¿ok? A la que vamos a hacer. Ahí se lo dejo en el chat. Algunas personas necesitan acceso. Ok, déjenme aquí que están ingresando personas, así que necesito ir dándoles cabida. Bien, ahí lo tienen en el chat, pueden descargarlo. Lo que van a ver ahí es lo mismo que yo les voy a mostrar ahorita aquí en la pantalla. Ahí hay una carpeta que se llama ejercicio limpieza. Bien, este ejercicio limpieza va a tener 6 documentos o 6 archivos de Excel, ¿ok? Llamados factura de ejemplo con una fecha final que va a determinar la fecha de corte de esa información. Bien, ¿de qué trata
esta información que estamos viendo aquí y ya les digo a lo que queremos llegar para que tengamos una idea más o menos al objetivo de este ejercicio. Si yo abro, por ejemplo, la del 31 de enero, vamos a observar aquí lo que es un archivo obtenido desde un RP. Bien, y por lo general los archivos que están parametrizados dentro de un RP, cuando los bajamos a Excel, vienen de una manera no tan amigable. ¿Y por qué no viene tan amigable? Porque esto, si ustedes se fijan, vamos a ir bajando un poco. Fíjense que aquí tenemos como un doble encabezado, dos bloques de datos, donde el primero es un encabezado que indica, ¿ok? Bueno, aparte del encabezado principal que lo tenemos aquí arriba, que indica la cuenta del proveedor, el nombre del proveedor y algunos datos allí de a qué grupo corresponde, la forma de pago, una fecha de última factura, fecha de último pago, dependiendo allí la información que tenga este estado de cuenta. Son estados de cuenta para todos los proveedores a un determinado momento o un cierre de mes en particular. Y luego tenemos un segundo bloque que vendrían a ser como cada uno de los registros que corresponden a ese proveedor. ¿Ok? Eso se viene determinando porque cada línea por lo menos tiene un asiento que lo determina, un número de asientos, que es lo que viaja a la contabilidad como tal. Luego tenemos el número del documento, tenemos una descripción breve de lo que significa el documento, o de por lo menos la glosa que salió en el documento, la fecha de emisión del documento, la fecha de vencimiento del documento. Vamos a tener una columna de forma de pago, monto de la factura, el saldo que queda restante de esa factura o de ese documento en todo caso. Bien. Y luego los montos en divisas sí se encuentran, si son clientes extranjeros, van a tener de repente otra moneda de presentación. En este caso, todos estos valores están en pesos porque es moneda proveedores nacionales, así que no debemos entonces preocupar por lo menos por los saldos en divisa. Vamos a quedarnos solamente para efecto del ejercicio hasta la columna aquí de saldo, ¿ok? Que es lo que vamos a necesitar, desde asiento hasta saldo. El resto de las columnas que están hacia la derecha son otros restos de información que para nosotros puede ser que no, o por lo menos para este ejercicio no son de importancia. Si ustedes observan, hay columnas como que están vacías en el medio de cada separación de columnas, ¿ok? Lo importante aquí es que cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de transformación, determinemos y veamos los patrones, primero evaluemos la estructura de la información a la cual pretendemos hacer las transformaciones de limpieza. Y eso nos va a ubicar más o menos en contexto de qué queremos hacer, sabiéndolo a dónde queremos llegar. Ya le voy a presentar a dónde vamos a llegar. La idea es que nosotros primero hagamos estas transformaciones, hagamos un código que posteriormente lo podamos convertir en una función personalizada y podérsela aplicar al resto de los archivos que vayan viniendo al cierre de cada mes. Estos archivos no es para consolidarlos, a pesar de que parte del ejercicio tiene que ver con eso, pero no es para consolidarlo para decir, bueno, la data está creciendo, por ejemplo, con una data de venta, está creciendo mes a mes, está siendo escalable. No, esto es una fotografía a una determinada fecha. Lo ideal es que nosotros lleguemos a algo como esto, ¿ok? Partiendo de esas transformaciones, esos archivos los convertamos aquí en Excel una tabla dinámica con antigüedades de partida, donde por proveedor podamos nosotros determinar cuánto del monto está vigente, cuánto del monto está por lo menos ya vencido, pero con determinados rangos de fecha o rangos de antigüedad, por ejemplo, desde 0 a 90, después de 90 a 180, de 180 a 365 y aquellos que están mayores a 365 días, o sea, mayor a un año. Bien, a una fecha determinada. Esa fecha de corte va a venir determinada por la que seleccionemos aquí o la que coloquemos aquí, dependiendo también de la fecha que tengamos disponible dentro del archivo. Bien. Aquí, por ejemplo, si yo le cambio a 31 de marzo del 2024, ¿ok? Que son parte de los archivos que tengo allí. Y aquí actualizo la tabla dinámica. Observen que ya la tabla dinámica cambia como tal de datos de los que se encuentran aquí. Y si también observan, vamos a ver el saldo final. Estamos hablando del 31 de marzo del 2024. Por lo tanto, si yo abro el archivo del 31 de marzo del 2024, la columna de saldo, que es el saldo que está pendiente a esa fecha, cuando sumemos todo esto y lleguemos al final de ese archivo, piensa que al final del archivo tenemos, por cada proveedor tenemos un total proveedor y después tenemos el total general, que es la suma de los totales de cada proveedor. Y fíjense el monto que está aquí. Aquí está negativo porque es un saldo acreedor.
¿ok? Pero eso lo vamos a convertir en positivo para no admitir o no dar cabida a ciertas confusiones para la persona que de repente va a manejar este archivo en un futuro. Bien, o quien requirió este archivo o esta información de esta manera. Dice 101.804.066 y si nos vamos al Excel, 101.804.066. Entonces, en la medida de mi disponibilidad, yo puedo seguir cambiando aquí fecha. Por ejemplo, quiero ver al 30 de abril cómo estaba mi cartera de antigüedad de mis facturas a proveedor. Aquí dice 34 del 2024 y si actualizamos la tabla dinámica, observen que ya la información vuelve a cambiar. Si vamos al total, 94.877.330 y por lo tanto, si abrimos 30 de abril del 2024, debemos llegar a ese saldo de 94.877 y eso nos indica que las limpiezas y todo lo que hagamos debe estar bien. ¿Ok? Ahora, esto tenemos que convertirlo en una tabla tabular para poder llegar a esta información, tal y como se encuentra aquí. Y luego vamos a crear unos parámetros dinámicos que nos permitan mover esta fecha en función de la fecha, pueda cambiar la información. Fíjense que aquí, si yo digo, fíjate que no está activada la pestaña de mostrar, o sea que no hay archivos ocultos, no hay tablas ocultas, esto viene ya directo. La tabla tabulada se quedó con los datos en Power Query y nosotros aquí en Excel lo podemos bajar a tabla dinámica. La opción de hacer una tabla dinámica directamente dejando la data en Power Query la tenemos a partir de versiones del 2019 en adelante. Versiones anteriores como 2016 o anterior, si es que la tienen, no va a tener esta posibilidad. O solo es tabla o conexión al origen de datos. O guardarlo en el Power Pivot como ingresar en el modelamiento de datos. Bien, vamos a hacer este ejercicio, vamos a llegar a esto, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer algunas transformaciones y todo lo que yo les dije a través de esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos los archivos, todos tienen la misma estructura, eso sí, todos tienen la misma estructura, las mismas cantidades de columnas, lo único que cambia es la fecha de fotografía de esa información. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta porque si vamos a replicar código en cada uno de estos archivos, bien sea manualmente, o sea, que copiamos el código y cambiamos algunos datos, o la mejor opción, que es crear una función personalizada para poder hacerlo, tenemos que saber que todos los archivos tienen la misma estructura, las columnas se llaman iguales, o sea, no hay cambios de nombre de columna. Si llega a haber cambio de columna, nombres de columna en un futuro, o alguna columna que ingrese en un futuro y nosotros la necesitemos para fines informativos, obviamente tenemos que ir al código y hacer algún tipo de ajuste al código, o si son muchos los cambios, lo más probable es que tengamos que rehacer otra vez el proyecto. Eso no es lo que va a pasar aquí. Aquí vamos a trabajar con esa misma cantidad con esas mismas estructuras en cada uno de los archivos. Bien. Por lo tanto, voy a cerrar aquí estos archivos. Vamos a subir uno solo ahorita para hacer los cambios a lo que es el Power Query. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Primero que nada, voy a dejar este aquí abierto. Voy a abrir un archivo nuevo. Vamos a trabajar sobre un archivo nuevo de Excel. Vamos a ir aquí a la pestaña de datos. Bien, vamos a obtener datos y vamos a conectarnos a un archivo desde un libro de Excel. Bien. Luego aquí vamos a buscar donde tenemos la carpeta y vamos a seleccionar cualquiera de esos archivos. No importa cuál. Lo importante también para que tengan en cuenta es, fíjense que el nombre del archivo tiene la misma estructura también. O sea, diseñamos el mismo nombre. Esto no baja así desde RP, baja con otro nombre. Pero el archivo o cada archivo de esto no tiene una fecha que me indique, ¿ok? No tiene una fecha que me indique a qué corte pertenece. Por lo tanto, una vez que lo bajemos y lo guardemos en la carpeta, nosotros tenemos que cambiarle el nombre y ponerle por lo menos dentro del nombre algo que se parezca a una fecha. ¿Ok? O por lo menos nos indique la fecha a la que corresponde ese archivo. Eso nos va a ayudar mucho a la hora de saber a qué fecha de corte vamos a trabajar o vamos a jalar de este archivo y que nos muestre, como vieron ahí en el Excel de la demo. ¿Ok? Entonces es importante que siempre mantengamos la misma estructura, eso sí, para que nuestro código también pueda ser un poco más dinámico. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero es importante ser ordenados en este sentido. Bien. Ahora, si todos estos fuesen a consolidarse, no importa la fecha, porque la fecha la podemos sacar directamente del mismo archivo,
porque en algún lado puede que esté la fecha ahí de corte, no hay ningún tipo de por qué hacer esto con todos los mismos nombres. Sin embargo, siempre es una mejor práctica archivos que tengan en la misma carpeta que pretendamos anexar, consolidar o usar en un código dinámico, tengan la misma estructura en el nombre y cambie algún dato que pueda ser de interés para nosotros dentro del proceso de transformación. Bien, voy a elegir el de enero porque, bueno, es el primero, pero vamos a elegir el de enero. Yo puedo elegir cualquiera de verdad. Como les dije, todos tienen la misma estructura. Vamos a importarlo. Y una vez que estemos aquí en la pantalla de navegación, Power Query va a detectar qué hay dentro de ese archivo. ¿Ok? Y dentro de ese archivo, en este momento está detectando dos objetos. A veces en ciertos RP nos bajan ya de una vez tablas ya bien tabuladas y lo único que tenemos que hacer, ya los procesos de transformación son un poco más sencillos de hacer, porque lo que tenemos que hacer en todo caso es eliminar columnas y hacer algunos tipos de transformaciones en los datos en el sentido de por lo menos hacer cálculos sobre alguna columna o cambiarle el nombre a una columna o combinar algunas columnas, porque ya viene la tabla tabulada. En este caso estamos hablando de que es un archivo de Excel con rango de datos en la estructura que la vieron. Por lo tanto, no vamos a estar cambiando ese tipo de estructuras a una tabla, sino vamos a utilizar entonces todo lo que esté en la hoja, ¿ok? Que es el objeto hoja. Tiene el nombre de que está en ese momento hoja 1, chic 1, depende cómo esté bajando, ¿ok? Y tiene otro objeto que sería la parte de los rangos de nombre, los rangos el nombre de rango. Esto también lo reconoce, sin embargo, los dos tienen la misma información, pero nosotros vamos a enfocarnos ahorita en lo que es la hoja, ¿ok? Ese es el objeto que vamos a seleccionar. Por lo tanto, seleccionamos ese objeto, vemos la vista previa, miren cómo viene. Vamos a decirle transformar datos, ¿ok? Y en este momento me conectó al paso de origen, trajo los metadatos que vieron en el paso de navegación. Ahí es que seleccionamos la hoja. Esto es lo primero que hace Power Query, se conecta, trae los metadatos de esta manera con el nombre del objeto, la data que guarda ese objeto. Veanla aquí en la vista previa. ¿Ok? Así como está la primera fila, columna 1, columna 2, columna 3. Vamos a tener el ítem que más o menos el mismo nombre que tiene aquí en el objeto. ¿Y de qué tipo es el objeto? Si es una hoja, si es un nombre definido, o si es una tabla, si es que llegamos a conectarnos dentro de él a una tabla. ¿Ok? Y si se encuentra escondida la hoja o no está escondida. ¿Ok? Si tuviésemos hojas escondidas, ahí también las muestra y simplemente aquí el hidden lo posicionaría como true. Pero esto no es importante ahorita a lo que vamos a hacer. Lo importante es extraer esta tabla que se encuentra aquí, que es con la que vamos a trabajar. Y para ello, él me presentó esa ventana inicial donde seleccionamos la hoja y esta es la tabla tal cual extraída del paso desde origen a través de unos operadores de acceso para extraer la data. Ya se lo voy a explicar de cómo trabaja y funciona esto. Como yo tengo activado en el Excel o donde esté trabajando, si estoy trabajando en Power BI, por ejemplo, aquí ya me crea por defecto el encabezado promovido y el tipo cambiado. El encabezado promovido y el tipo cambiado. No es, si yo no he hecho limpieza todavía, quitado columnas, quitado filas que no necesito y todo lo demás, lo del tipo cambiado es gastar una bala innecesaria. ¿Ok? Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es eliminar estos dos pasos, porque primero yo no quiero que esta primera fila esté como encabezado, porque todavía no tengo definido cuál van a ser mis encabezados dentro del proyecto. Y menos cambiarle el tipo de datos, porque le cambiaría a todos, y como todos prácticamente tienen entre textos y fechas y todo lo demás, él empieza o bien a hacerlo con any, asignarles valores any, o sencillamente asignarles valores de texto. ¿Ok? Incluso a columnas vacías. Entonces, no es prudente que nosotros tengamos estos dos pasos. Lo hace por defecto. Para eliminar esta opción y nosotros poder controlar, y es lo que yo recomiendo, poder controlar nuestras transformaciones sin que Power Query lo haga por sí solo, haciendo algunas cosas, por lo menos como esto, pasos que él crea, dependiendo del paso que creamos, a veces nos crea pasos de tipo cambiado a cada momento. Es como para que no te olvides de cambiarle el tipo. Bueno, si ustedes pueden manejar el cambio de tipo hacia el final de la consulta, mejor. ¿Ok? Ahora, si necesitan hacerle el cambio a una columna, porque necesitan hacer operación con esa columna y necesitan que esté el dato tipificado, háganlo en el proceso de cambio, no hay ningún problema, pero no a todas las columnas, si no necesitan ahorita
o en ese momento, en ese instante, hacer algo con esa columna a nivel de operaciones. Bien, por lo tanto, lo pueden eliminar y siguen, pero van a tener este mismo problema si hacemos más pasos y me sigue agregando pasos de tipo cambiado. Por lo tanto, vamos aquí a archivo, vamos a opciones de configuración, opciones de la consulta, y aquí donde dice carga de datos, fíjense que en la primera etapa, que es la detección de tipos, en la primera sección, por defecto van a tener marcada esta opción, que es la de detectar los encabezados y tipos de columna para los orígenes no estructurados. En este caso vamos a hacer que no detectar nunca los encabezados y tipos de columnas para los orígenes no estructurados. De esa manera evitamos que Power Query me suba los encabezados promovidos y me deje a mí el control de hacerlo y menos asignarme los tipos de datos cuando yo no lo requiero. Muy bien, entonces seleccionamos esa opción, vamos a decirle aceptar. Obviamente sigue quedando los pasos porque yo los creo, pero me ubico en el paso que quiero eliminar de ahí hacia el final, si es que quiero eliminar todos los pasos desde ese paso en adelante. Botón derecho y le digo eliminar hasta el final. ¿Ok? Y ahí vuelvo a quedar en el paso de navegación, que es la tabla que realmente me quiero quedar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que se hace en todo es eliminar todas aquellas filas y columnas que no vayamos a necesitar, sobre todo filas vacías y columnas vacías, que no vayamos a necesitar. Si se fijan aquí debajo en la cinta en la barra de estado, que es esta parte de abajo aquí, observen que en este momento la tabla que estamos viendo en pantalla contiene 24 columnas y en este momento 501 filas. ¿Ok? Esas 24 columnas también las vamos a tener en el resto de los archivos, porque tienen, como les digo, la misma estructura. ¿Ok? Por los momentos. Y esa es la base que estamos haciendo aquí para el ejercicio. Ya la cantidad de filas va a depender del archivo, de cuántos registros tengan y cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos las columnas que yo elimine aquí y después replique esto hacia los otros archivos, no va a pasar nada porque todos tienen en el mismo orden, tienen los mismos nombres, tienen las mismas estructuras, como bien les dije. La primera, vamos a eliminar las filas vacías. Para ello, nos posicionamos en cualquier columna, podemos hacerlo en cualquier columna, no hay problema. Vamos aquí, inicio, reducir filas en interfaz, quitar filas y le decimos que quite las filas en blanco. ¿Ok? En esa opción. Inicio, reducir filas en blanco. Con eso hemos eliminado, bueno, son pocas realmente las que están todas en blanco. Hemos eliminado 5 filas de las 501 que habían para este archivo. Bien. Lo otro, filas totalizadoras no van para una estructura que esté hecha para convertirla en tabular. ¿Ok? Por lo tanto, las filas que digan total proveedor o total general, si nos vamos ya mucho más hacia el final, claro, obviamente aquí navegar en Power Query a veces cuando son muchos datos no es así, pero como son pocos ahorita podemos hacerlo. Total proveedor y total general, todo lo que diga total proveedor y total general, tenemos que eliminarlo. ¿Ok? Entonces vamos aquí a la columna 2 y hacemos lo siguiente. No eliminamos nulos, ¿por qué? Porque puede ser que alguno de estos asientos, ok, aquí sí se encuentran todos, pero vamos a prever que si yo elimino nulos ahorita, voy a eliminar nulos y de repente a lo mejor hay una fila con un dato importante en el resto, en las siguientes columnas. Entonces no lo voy a eliminar por ahora, lo voy a eliminar ya cuando haga otra transformación que vamos a hacer más adelante. En este caso, el column 2, yo le voy a decir aquí, irme hasta el final, y fíjense que aquí están total de proveedor y total general. Sencillamente desmarco esos dos, le doy a aceptar, y ya con eso me crea una fila filtrada de todos aquellos y se queda con todos aquellos valores que en la columna 2 sea distinto a total proveedor y a total general. En caso que en un futuro le pongan al archivo, de repente hagan un cambio y ponen o subtotal y total proveedor, no sé, por decir algo, entonces aquí tendríamos que volver al código y cambiarle un poco la estructura aquí dependiendo de los nombres si que lo lleguen a cambiar. Es muy poco probable, pero sí lo hacen. De hecho, los nombres de columnas a veces sí los cambian. Algunos nombres aquí, por ejemplo, en vez de factura, de repente le ponen documento. Porque si se ponen a ver, no todo es factura. Hay notas de crédito. Entonces, por lo tanto, podría llamarse documento fiscal, por ejemplo. Pero en este caso, no es así. ¿Ok? Nos sirve esto que estamos haciendo en este momento. Ya eliminamos las columnas de totales y eso. O las filas que no necesitamos, vacías y las totalizadoras.
Por ahora siguen estando estas blancas, ¿ok? Que están aquí antes de empezar cada bloque de proveedor, pero yo las voy a dejar allí porque las voy a eliminar de otra forma, ¿ok? Porque si nos vamos hacia el final de nuevo, puede ser que alguna tenga o más filas en blanco antes de la cuenta proveedor, quizás no, quizás sí, todo depende de lo que tenemos, lo hayamos eliminado. En este caso eliminamos 2 filas acá, puede ser que todo lo que esté antes de la cuenta proveedor sea vacío. ¿La podemos eliminar de una vez? Posiblemente sí, pero no quiero ver si primero no vaya a perder yo un dato importante. Ahora, como les dije, esto tiene, ya eliminamos las filas, ahora vamos a eliminar las columnas que no necesitamos. La columna 1 es candidata a irse, no tiene ninguna información que a mí me interese, más allá del nombre de la empresa. Ya sabemos que si estos son archivos de una misma empresa, ¿para qué vamos a tener el nombre? ¿Ok? Menos que vayamos a hacer un ejercicio consolidado con multiempresas, entonces ahí el nombre de repente sí puede que nos sirva de algo, pero en este caso no es así. Por lo tanto, la columna 1, que no tiene más nada, sino que todos los datos importantes comienzan a partir de la columna 2 en adelante, vamos a eliminarla. Sencillamente seleccionamos y quitamos. Vamos a ir quitando las columnas, esas se van agregando en un solo paso. Eso sí, no estén trabajando columnas, después ir quitando las que no necesiten. Si van a quitar columnas, háganlo todo en un mismo paso y aprovechen el paso para poder eliminar todas aquellas columnas que no necesitan. La columna 2, sí me voy a quedar con ella porque de aquí, en esta columna 2, es donde justamente en una de sus filas se encuentra la cuenta del proveedor, o el ID, o el RUC, como quieran llamarlo, o el DNI, o el RUN, como se llama en otros países. Y también en la columna 3 tengo el nombre del proveedor, que también necesito quedarme con eso. La columna 4 tiene la glosa de lo que iría, en todo caso, en el número del documento. Esta columna realmente no la veo necesaria, más allá, si yo lo que quiero sacar es un análisis de antigüedad por proveedor, en este caso, o sea, a mí no me interesaría de repente saber la glosa. Ahora, si es una información importante, puede ser que ustedes también pueda que la dejen dependiendo del escenario que ustedes se enfrenten. Yo la voy a eliminar. La fecha, vamos a quitarla, vamos botón derecho y vamos a irla quitando. La fecha de emisión sí me interesa porque esta columna tiene las fechas de emisiones. La fecha de vencimiento también, porque si voy a hacer un análisis de antigüedad a esa fecha de corte, necesito saber cuál es su fecha de vencimiento para saber cuánto pasó de la fecha de vencimiento a la fecha de corte y de ahí sí determinar mis antigüedades. Si la factura está vencida, de cuántos días tiene vencida, y si no está vencida, está bien. Por lo menos colocarle el estatus de vigente. Bien. La forma de pago tampoco, por lo menos para este ejercicio, no es importante, así que voy a quitar esa columna. Voy a quitar esa columna. Luego vamos a seguir avanzando. Vemos monto de factura. La voy a dejar, aunque yo voy a guiarme más por el saldo, pero de repente lo me abren una tabla, en algún momento me piden, yo sé que las columnas por si acaso, yo sé que tiene su tema, pero por ejemplo, bueno, ¿cuánto le facturamos y cuánto todavía me quedé? ¿Cuánto me facturaron y cuánto le quedo debiendo a este momento? Entonces, columnas, monto de factura y saldo se quedan. Ok, a pesar de que tengo ahorita en esta fila, ya vamos a ver cómo la vamos a subir. Vamos a columna 9, que es una columna que está totalmente en blanco. Ok, bueno, no está totalmente, tiene valores vacíos y también null. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si son pocos datos, podemos aquí abrir el filtrador y fíjense que nada más hay nulos y blancos. Ok, blanco, para aquellos que no saben, blanco es blanco, null es null. Null significa ausencia de valor. Es una palabra especial que tiene por lo menos algunos lenguajes de programación, entre ellos el lenguaje M, que a pesar de que es funcional, también se programa con eso, para identificar que en una celda o en una celda de una tabla, en estas herramientas que trabajan con datos tabulares o estructuras así de esta manera como tablas, para indicar que ahí no hay valor ninguno y así lo reconozca Power Query. ¿Ok? De resto, si la ven así en blanco, sin ninguna palabra null, esto quiere decir que aquí hay un texto en blanco. O sea, es una cadena de texto vacía. Por lo tanto, es muy distinto a null. Así que cuidado con eso. Por lo tanto, eliminamos la columna 9 también. Vamos a quitarla. La columna 10 la dejamos. Y como bien dijimos al inicio del ejercicio, todas las demás columnas de la 11 en adelante, porque ya vamos a llegar hasta saldo, no las vamos a necesitar. Por lo tanto, selecciono la 11. Me voy hasta el final con la barra de desplazamiento, con la tecla mayúscula presionada, selecciono la última columna, eso me va a generar una selección desde un rango hacia otro, desde el inicio hasta el final, y con eso puedo quitar esas columnas, y ahí ya tengo
lo que es solamente la cantidad de columnas que necesito quedarme para este ejercicio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo bien. Buenísimo. Ahora, me queda eliminar estas tres primeras filas que nada hacen aquí y quedarme a partir de la que dice cuenta proveedor en adelante, porque cada vez que comienza la expresión o la cadena de texto cuenta de proveedor es que comienza un nuevo bloque de proveedores con sus respectivos registros. Lo único que no tienen cada uno de estos registros es justamente a qué proveedor corresponden, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, de llevarnos estos dos datos a unas columnas separadas o columnas adicionales para asignárselo a cada uno de los registros a los cuales corresponda. Entonces, como pueden ver, cada vez que comienza la palabra cuenta de proveedor, ahí se genera un nuevo bloque. ¿Ok? Eso nos da una idea de más o menos qué es lo que pretendemos hacer. Pero primero vamos a quitar esas tres primeras filas que para nada hacen allí. ¿Ok? Vamos a quitarla de esta manera. Vamos a la columna 2 y le decimos que elimine los null. No, perdón. Vamos aquí a inicio. Vamos a reducir filas, quitar filas superiores y le decimos que quite las tres primeras filas superiores. Aceptamos y ahí me crea el código de TableSkill, que es la función que me permite eliminar las tantas filas al inicio de una tabla pueda tener, y para eso está el segundo argumento, para indicarle cuántas filas son. Pero ¿qué pasa si en un futuro colocan en nuestros encabezados de archivo, a lo mejor, no sé, ejemplo, y colocan de repente algún otro tema o bajado a tal hora o disponible a tal hora y lo colocan debajo de eso y me agregan una línea adicional antes de que empiece por lo menos cada bloque de proveedor? Yo tengo que prever que esa cosa pase y entonces no aceptan el código tan duro y decirle, voy a cerrar un poquito esto aquí para ganar un poquito más de espacio. Vamos a ampliar un poco el zoom. Y fíjense, aquí se lo estoy poniendo como código hardcode, código duro, o sea, fijo, 3. Pero ¿qué pasa si en el futuro a lo mejor no son 3, son 4, o son 2, son una, o no son ninguna? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando empieza a aparecer la palabra cuenta proveedor, de ahí hacia abajo es lo que yo me quiero quedar. Por lo tanto, para eliminar dinámicamente la cantidad de filas que correspondan antes de que aparezca la primera expresión cuenta de proveedor, es lo siguiente. Aquí sustituimos el 3 y si se fijan, yo me voy a colocar aquí con el IntelliSense y el IntelliSense me está diciendo, oye, la función TableScript necesita una tabla, por lo tanto yo se le indico aquí la tabla que está guardada en este momento en la variable columnas quitadas, y en el segundo argumento me pide un count or condition como any. ¿Qué significa esto? Si yo le voy a indicar la cantidad de columnas, se le indico con un valor numérico y eso cubriría lo que es el parámetro count. Pero también puedo generar una condición de búsqueda que él vaya fila a fila iterando, y en la medida que esa condición esté cumplida, o sea, que sea verdadera, va eliminando esas filas en función de que se vaya siendo verdadera. Cuando llegue al primer falso que encuentre, hasta ahí para la eliminación de lo que es las filas superiores a lo que yo estoy buscando. En este caso, aquí va a dar ahorita un error porque no he terminado el código. Bien. En este caso lo que vamos a hacer es agregarle esa función a través de la expresión each, porque voy a empezar a iterar. Each es la syntax sugar de una expresión de función. Ya después cuando veamos ahorita función, vuelvo a explicarle lo que es un each. Por ahora quiero que lo vean que el each es un iterador cuyo parámetro, si estamos hablando de una tabla, el underscore significa cada registro de esa tabla, ¿ok? Y el underscore, hacer un registro, yo puedo acceder a cualquiera de las columnas de esa tabla e indicársela dinámicamente dentro de este código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a decir aquí, voy a obviar ese underscore porque siendo una tabla lo puedo omitir, y le voy a decir, ve a cada fila de la columna 2 o column 2, ¿ok? Column 2, y elimíname esas primeras filas que sean distintas a la cadena de texto cuenta de
proveedor. Y esto tenemos que ponérselo estrictamente igual. Cuenta de proveedor, tal cual como está escrito el campo o el nombre de esa columna. Porque Power Query es case sensitive. Al ser case sensitive, necesita que nosotros le indiquemos tal cual como sea el nombre. Hay funciones que nos permiten controlar el bloqueo del case sensitive. No lo vamos a ver obviamente en esta clase, pero se puede controlar eso en ciertas funciones. Por lo menos aquí hay que indicárselo de esta forma, tal cual como está escrito el campo. Y si yo hago eso y valido, piense ahora que hizo la misma eliminación y cuando encontró cuenta de proveedor, sencillamente, ya va que están ingresando otras personas, un momento. Bueno, ya como interesó la persona. Bien. Aquí sencillamente nos fuimos a la columna 2 y llegamos hasta la cuenta proveedor eliminando todas aquellas filas que estaban por encima que son distintas a ella. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Power Query? Tomó la columna 2 y lo que le indiqué fue, vete a la primera columna, a la columna 2, y dime si null es distinto a cuenta de proveedor. ¿Verdadero? Ok, elimínamela. Va a la segunda fila. ¿Es distinta? ¿Verdadero? Elimínala. ¿Verdadero? Elimínala. Ah, cuenta proveedor. Falso. Me detuve. ¿Ok? Ahí me detuve. Por lo tanto, de esa manera, dinámicamente, yo puedo quedarme tranquilo de si aquí se agrega una fila más, cuando llegue a cuenta proveedor, elimina todo lo que está de arriba. ¿Ok? Volvemos al paso. Otra práctica y otra mejor práctica. Nombren los pasos de acuerdo a lo que estén haciendo. Yo no lo voy a hacer en este momento, pero es una mejor práctica. Normalmente lo hago, pero ahorita para ganar un poco más de tiempo y tampoco restarles menos tiempo a ustedes también dentro de su descanso, sobre todo que mañana es Navidad, yo sé que algunos trabajan, otros no. Entonces vamos a irlo dejando así. Voy a cambiar ciertos nombres, eso sí, en algunos casos. ¿Ok? Pero vamos a irlo dejando como van apareciendo. Bien. Ya tenemos entonces eliminadas esas filas, esa primera fila. ¿Qué nos queda? Si ustedes notan, cada bloque, como bien les dije, tiene su primer encabezado con los nombres de los proveedores y el segundo encabezado, que ya sería donde empiezan cada uno de los registros que necesitamos, que son los que realmente conforman los datos de este proveedor o todos los documentos que todavía están pendientes de este proveedor. Ahora, cada bloque, cada vez que empieza el cuenta de proveedor, ya, denme un minutico, disculpen. Ajá. Cada vez que comienza cuenta de proveedor, comienza un nuevo bloque. No importa cuántos registros tenga. Pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 5, pueden tener 50 registros, 50 documentos pendientes. Pero lo que sí sé es que cada vez que comienza cuenta proveedor, comienza un nuevo bloque. ¿Cómo hacemos para nosotros entonces separar cada bloque de proveedores con sus respectivos registros y que estén en una tabla aparte cada uno de ellos? Agrupándolos. Pero ¿cómo los agrupo si no tienen algo congruente? ¿De dónde los agrupo? ¿De dónde saco yo ese valor que me va a permitir agruparlo, ese valor congruente entre cada uno de ellos para indicarme cuándo comienza uno y cuándo termina o cuándo comienza el otro? Para ello vamos a agregar una columna de índice aquí al final. ¿Ok? Una columna de índice y en función de esa columna de índice le voy a agregar una columna condicional donde yo le voy a preguntar si la columna 2 o la fila que va iterando de la columna 2 tiene la expresión cuenta de proveedor, me traiga lo que la columna índice diga. Y si no, me arroje el valor de null o la expresión de null. ¿Eso con qué fin? Cuando yo tenga eso de esa manera, cada vez que encuentre la palabra cuenta proveedor, le va a asignar un código que va en función de esa columna de índice que se encuentra en esa fila. ¿Ok? O lo que es lo mismo decir el número de la fila donde se encuentra la palabra cuenta proveedor. ¿Ok? Para ello, voy a agregar, porque yo después pretendo rellenar hacia abajo ese código y así cada uno de estos bloques va a tener un mismo código que yo pueda utilizar para la agrupación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es primero ir a la columna de agregar columna, a la sección de agregar columna. Voy a decirle aquí en columna índice, voy a desplegar y le voy a decir desde 1, justamente para que ese número 1 me coincida con el número de fila, ¿ok? De la tabla.
y ese sea el código en función de la fila de donde comience cada cuenta de proveedor. ¿Qué hago ahora? Ya tengo la columna de índice, ahora vamos a agregar aquí una columna condicional. Déjenme seguir aquí agregando más personas. Bienvenidos a todos los que van llegando. El nuevo nombre de la columna, ¿cómo buscar B con jerarquía? Índice de guía. Exacto, Eladio. Tal cual. El nuevo nombre de la columna la vamos a llamar grupo. ¿Ok? Le vamos a poner el nombre de grupo. Y aquí comienzan, nosotros vamos a ir agregando tantas cláusulas necesitemos como una expresión condicional. Lo que vamos a preguntarle a Power Query es si nombre de la columna 2, ¿ok? De cada fila de la columna 2 sea igual, donde consigas la expresión cuenta de proveedor, ¿ok? Cuenta de proveedor. Entonces, ¿ok? Si es verdadero, ¿qué te coloco? En ese caso, voy a seleccionar que me traiga el valor de una columna que yo le voy a indicar ahora, que es la columna de índice. Si la columna 2 en esa fila que está iterando es igual a cuenta de proveedor, colócame lo que esté en esa fila de la columna de índice. Tráete el valor de esa fila a la columna de índice y me lo coloca. Y si no, ponme null. ¿Ok? No me pongas nada, o sea, es decir, null, no vacío, null. ¿Ok? ¿Por qué es importante el null aquí? Ya vamos a ver. Voy a aceptar. Y si observan, fíjense cómo, donde se encuentra la palabra cuenta de proveedor, justamente me trae la columna, lo que está en la columna índice y sencillamente me lo trae para acá. ¿Ok? Me lo trae para acá. Aquí la columna 2, como no la tiene, me trae null. No la tiene, me trae null. No la tiene, me trae null y así sucesivamente. Cuando llega a otra fila donde encuentra la palabra o la expresión o la cadena de texto cuenta de proveedor, me trae el valor que está en la columna de índice, que en este caso es 12, que justamente coincide con el número 12 de fila. Por eso es que le puse a partir de 1 y no a partir de 0. ¿Ok? Todo va a depender del escenario. A veces es conveniente poner el 0, a veces es conveniente poner desde 1. O algún índice personalizado si así lo desea. En este caso, esto nos sirve para lo que vamos a hacer. Cuando vuelve otra vez a encontrar la palabra cuenta proveedor, le asigna el código de índice. Aquí está, fíjense. Y ahí está el código de índice. Y las que no tienen, simplemente con null. ¿Y por qué puse null y no puse otro valor? Porque yo necesito que esto esté en null para yo tomar cada uno de esos códigos que están en la fila donde está cuenta proveedor y rellenarlo hacia abajo para que cada uno de estos registros comiencen a tener el mismo número y no tengo un número distinto, porque si no, no me va a permitir agruparlos después, ¿ok? O partirlo en varias tablas de acuerdo al grupo que corresponda. Tomamos la columna de grupo, nos vamos a transformar y le decimos rellenar hacia abajo. Y con ello, ya fíjense que todos los bloques, los títulos de proveedores, más sus registros, tienen el mismo código cada vez que comienza un nuevo bloque. Y ya con esto, sí puedo entonces agrupar mis tablas. Lo único que voy a hacer aquí es que la columna de índice que ya me sirvió para construir este valor, ya no la necesito, por lo tanto la quito de una vez para que no me moleste. Y ya tenemos entonces nuestras tablitas allí con cada uno de sus grupos. ¿Qué toca ahora? Ahora lo que toca es ir a seleccionar la columna de grupo, ir a las pestañas de transformar y usar la opción de agrupar por. En el agrupado yo le estoy diciendo, toma como referencia el grupo, el número de grupo, y por cada vez, o sea, por cada uno de sus valores, me vas a hacer algo con ellos, bien sea hacer un recuento, a sumar alguna columna en particular, a cualquiera de estas opciones que ustedes tienen aquí. En este momento también va a depender de lo que vayan a hacer allí. En este momento yo le voy a decir todas las filas. ¿Por qué todas las filas? Porque por cada grupo me va a crear un valor tabla que va a ser esta misma tabla, pero como seccionada dependiendo de cada bloque. ¿Ok? De acuerdo al número de grupo asignado. Decimos todas las filas, le damos a aceptar. Y fíjense ahora cómo tenemos para el grupo 1, tenemos la tabla que solamente corresponde a este proveedor con todo y cada uno de sus registros. Voy a bajar un poquito aquí la vista previa para que sigamos paseando. Si vamos aquí a la segunda tabla, fíjense, aquí hay un solo registro. Ok, termina en un valor en blanco, una fila aquí en blanco, que ya se la vamos a eliminar. Pero tiene el nombre del proveedor y tiene cada uno de sus registros. Y así sucesivamente si vamos viendo todos y cada uno de los bloques.
¿Y qué vamos a hacer con esto? Ya tengo prácticamente un poco el ejercicio hecho. Ahora lo que hay que hacer es algunas transformaciones aquí con todas y cada una de estas tablas. Sin embargo, no lo voy a hacer aquí directo en cada una de las tablas. Voy a llevarme una tabla de esta como ejemplo a otra consulta y la voy a trabajar para posteriormente, como todas tienen la misma estructura, como lo ven aquí, con ese código creo una función personalizada que ahí sí se la voy a aplicar a cada una de estas tablas para después consolidarlas o unirlas todo y ahí tengo mi tabla tabulada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Si no hay, continúo. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Aquí vamos a cambiarle el nombre a esta consulta de una vez. F2 o botón derecho, cambiar nombre. Donde se creó, ya va, ya voy a ver el comentario. Vamos a ponerle demo. Voy a ponerle demo 2 porque ya hice el de la tarde, así que vamos a colocarle aquí demo 2. Déjeme ver, echar un momento. Donde todo bien, donde se creó la table ski. Jonathan, ¿a qué te refieres? Si puedes habilitar tu micrófono. ¿Tienes alguna duda con ese paso? Buenas tardes. Sí, señor, sí. ¿En qué si fue parándose en una columna específica donde se creó esa table skip? A ver, ya vamos a ir al paso de table Creo skip. que eran columnas quitadas. No, sigue filas superiores quitadas aquí. ¿Tienes alguna duda en qué pasó aquí con table skip? Sí, señor, sí, sí fue al pararse en la columna 2 y desde ahí se escribió esa línea. Claro. Aquí lo que le estamos diciendo, fíjate, Jonathan, aquí lo que le estamos diciendo es, con el each, es que itere en cada una de las filas y vaya buscando en cada fila si el nombre es distinto o lo que esté allí, el valor que esté allí, sea distinto a la expresión o a la cadena de texto cuenta de proveedor, que es a donde quiero llegar. Mientras consiga que sean distintos, las va eliminando. Si nos vamos a la tabla anterior, que es la que estoy utilizando de base aquí, table skip, fíjate que cada uno de esos pasos va creando un código, ¿cierto? Si nos vamos a columna quitada, que es la que guarda la tabla que yo estoy utilizando en el siguiente paso para poder eliminar esas filas que están superiores, lo que hizo table skip fue ir fila a fila, perfecto, e ir preguntando si allí eso es distinto a cuenta de proveedor. Y mientras sea verdadero, él va eliminando esas filas completas. ¿Ok? Porque table skip elimina las primeras filas que yo le diga, bien sea como cantidad o bien sea con una condición que cumpla para que vaya eliminando en función de esa condición. Cuando él llega a la expresión cuenta de proveedor y consulta y dice cuenta de proveedor es distinto a cuenta de proveedor, obviamente es falso porque es igual. Entonces, falso. Como es falso, ahí detiene la búsqueda y no sigue de ahí hacia adelante. En la primera que encuentre, ahí se para. En el primer falso que aparezca. Y en este caso es falso y por eso la dejo hasta allí. ¿Ok? Y por eso eliminó las tres primeras. O las que haya por encima de la primera expresión cuenta de proveedor. Lo pude haber hecho por la columna 3 con nombre de proveedor también. Hubiese sido lo mismo. Pero en este caso siempre es bueno empezar si tenemos el patrón de izquierda a derecha, el más hacia la izquierda posible, que podamos encontrar que nos sirva para hacer este tipo de operaciones. ¿Se comprendió, Jonathan? Sí, señor, ya me queda claro, gracias. De nada. Vamos aquí a filas agrupadas de nuevo como estábamos. Ok. Ahora, como les dije, me voy a llevar cualquiera de estas tablas a una consulta adicional para en esa consulta hacer mi función personalizada que permita el cambio que todos los cambios que yo le haga a ella, se la pueda pasar a cada una de las tablas, pero como función, no como expresión. ¿Ok? Vamos a crear entonces lo que es una función personalizada en función de cualquiera de estas tablas. Puedo agarrar cualquiera. ¿Ok? Voy a agarrar la primera, obviamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Si vamos a crear a partir de este momento, una consulta adicional, yo puedo o duplicarla o referenciarla. Si yo la duplico, va a repetir todos y cada uno de los pasos que ya hemos visto. Es como una consulta aparte que se va a conectar a la misma fuente de datos, va a ser independiente de la consulta que estamos duplicando, no va a tener nada que ver con ella, pero le puedo después seguir haciendo cambios que yo quisiera o que yo quiera. En este caso no la necesito completa, necesito una referencia
referenciarla para que me traiga la última tabla que está en demo 2. En este momento, recuerden que yo no voy a seguir haciendo cambios por ahora aquí, pero la necesito para tomar una de las tablas que se encuentran allí internas, o sea, anidadas dentro de la columna recuento. ¿Ok? Porque yo tengo que cambiar el nombre, pero bueno, vamos a dejarla como recuento. Si yo me voy a demo 2, ¿ok? Me voy aquí a demo 2. Este demo 2 es una tabla, que es esta que ustedes están viendo en la pantalla. Voy a cerrar un poco esto aquí por ahora, para ganar espacio. Y si yo quiero sacar el valor, cualquiera de esas tablas, obtenerla y a partir de esa tabla hacer los cambios que necesito, yo primero voy a convertir cualquiera de sus columnas en una lista. ¿Cómo hago eso? Demo 2 guarda esa tabla. Si yo me coloco al final de esa variable o ese nombre de consulta, porque el nombre de consulta en sí es una variable, solamente que está en la sección más superior dentro de lo que es Power Query. Pero yo aquí le abro un juego de corchetes y dentro de ese juego de corchetes le indico el nombre de la columna que quiero convertir en lista. Por lo tanto, le digo, demo 2, conviérteme la columna, recuento de esa tabla en una lista. Y ahí me la convierte en una lista de tablas. ¿Ok? Y luego, si yo quiero extraer la primera que se encuentra en esa lista, tomo el índice posicional o los operadores de índice posicional. En este caso, abro un juego de llaves y le indico la fila en función de su posición dentro de esa lista que yo quiero extraer o el valor que yo quiero extraer de esa lista en la posición que se encuentre. Está en la fila 1, es la primera. Siendo la fila 1 o la primera posición, Power Query cuenta base 0. Por lo tanto, las primeras posiciones se cuentan desde 0. Ahí yo le estoy indicando, demo 2, conviértemelo en lista y extráeme el primer valor de esa lista, que es el índice posicional 0. Yo puedo extraer el 1, el 2, el 3, el 4, cualquiera de ellas, siempre y cuando no me exceda de la cantidad de tablas que están aquí disponibles. Voy a decirle validar y observen que hemos extraído la primera tabla de esa estructura. Si me voy a demo 2, fíjense que la primera tabla justamente es la del proveedor Deutsche Pharma con este código. Eso es lo que me he extraído aquí. Si yo quiero extraer la segunda para trabajar con la segunda, le coloco aquí 1 y me extrae la segunda. Y así sucesivamente. Si coloco 2, me extrae la tercera tabla. ¿Ok? La tabla que esté en la fila 3. Solamente que cuenta desde 0. Pero vamos a dejar la 0 que tiene un poquito más de registro y eso me interesa para este ejemplo. Bien, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos en la primera tabla. Como esta ya es una tabla totalmente aparte, ahora vamos también a ver si tenemos que eliminar alguna fila que no necesitemos o alguna columna que no necesitemos. Lo primero que vamos a eliminar son las filas. Todas las filas que ustedes ven aquí tienen datos y son importantes, a excepción de las dos primeras, que solamente van a servir para sacar o extraer de alguna forma el ID del proveedor y el nombre del proveedor. El resto es lo que nos vamos a quedar como títulos de nuestras tablas, que son esta fila de aquí, la fila 3, y cada uno de sus registros, solamente que le vamos a agregar columnas con estos datos. Este dato vacío que está al final puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pero como está en blanco y todo lo demás sí está relleno con algún tipo de dato, y siempre va a tener un número de asiento, por lo menos ese es el conocimiento que nosotros tenemos, son las preguntas que tenemos que hacer cuando vayamos a hacer transformaciones. Esto se va a mantener, siempre va a haber un número de asiento, sí, porque es un registro que viaja a la contabilidad y por lo tanto eso es lo que va a determinar el registro contable dentro del mayor contable, por ejemplo. O siempre la de factura siempre va a tener un documento asociado, sí. Bueno, entonces, dependiendo de dónde esté, siempre va a tener una fecha de emisión, sí, siempre va a tener porque es un dato obligatorio. Bueno, entonces ya yo sé que siempre van a aparecer estas fechas que están aquí. Pero vamos aquí a columna 2 y le vamos a decir el filtrado y desmarcamos las que dicen en blanco. Le decimos aceptar y ya hemos eliminado todo lo que esté en blanco por allí en esa columna, a través de esa columna. Elimina toda la fila, eso sí. Como sé que no hay datos ahí que son importantes, sino nada más me quedé con los registros y esto que lo voy a necesitar para extraer los valores, ya tengo más o menos la tabla como la quiero tener. Al final está el grupo. Ya este grupo como tal no lo necesito porque es una columna que simplemente sirvió para hacer el agrupado. Por lo tanto, la volvió a repetir porque yo estoy diciendo, haz la misma tabla, pero solamente en función del número de grupo. Cuando la agrupamos, vamos a decirle grupo
botón derecho y le decimos quitar. Ya quitamos esa columna, ya sí nos quedamos con las que necesitamos. Y ahora si viene el código, lo vamos a dividir en dos partes. Una, para extraer cada uno de los valores de esta fila, de esta tabla, en la cuenta del proveedor y el nombre del proveedor. Y la otra, para quedarnos solamente con las filas que están desde asiento hacia abajo, para poder utilizar esta fila como encabezado y el resto tenga sus registros y después incorporarle a las columnas para llevarme cada uno de estos dos valores que se encuentran aquí. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Voy a ir a la pestaña de vista, voy al editor avanzado. Voy a darle un poquito más de zoom para que se vea. Coma. Voy a agregar un paso nuevo. Y como yo voy a, los dos valores que yo necesito extraer están dentro de la misma fila, está dentro de la misma fila. Entonces yo necesito crear una variable que me extraiga esa fila completa y después yo ir a esa fila y decirle de qué columna quiero que extraiga el valor de esa fila. Aquí que ya siguen entrando personas. Y vamos a hacer eso. Yo voy a llamar aquí a esta variable proveedor. ¿Ok? Es una variable más como origen, fila, solamente que la estoy llamando proveedor. Un espacio, un igual, un espacio y comienzo a generar mi código. Como yo necesito dos valores extraídos de la misma fila, yo necesito guardarlo en dos variables distintas. En la primera variable, voy a traerme lo que es por ejemplo, voy a crear aquí que trabaje con el mismo registro, o sea, con la misma fila, y voy a crear aquí otro bloque de leg-in, ¿ok? Aquellos que no sepan qué es un leg-in, cada vez que nosotros hacemos una consulta, siempre vamos a abrir con un bloque de leg porque vamos a hacer ese paso a paso. Ese paso a paso, el bloque leg lo que hace es declarar estos nombres de variables y dentro de cada nombre de variable que va a estar en este bloque de leg o in, corresponde al bloque que va a construir el resultado que va a ser guardado en la consulta. ¿Ok? Este bloque principal. Este origen guarda una expresión que es evaluada por el lenguaje M y guarda el resultado que se origina. En este caso, en este momento, se generó una tabla, ¿cierto? Luego el paso fila filtrada lo que hizo fue, ¿se acuerdan? Quitar la fila vacía que estaba al final o eliminar los en blancos que estaban en las filas en blanco. Por lo tanto, hizo otra función, la evaluó y me guardó esa tabla ya con el último en blanco nada, o sea, eliminado, me lo guardó en la variable fila filtrada. Y así sucesivamente. Y esto va a estar construyendo el valor que va a ir siendo guardado en la consulta hasta que la terminemos. Este segundo bloque leg o in que ustedes ven aquí, voy a seguir declarando variables, pero esas variables ahora van a ser parte de esta variable principal, llamada proveedor, que conforma con este bloque. Lo que quiere decir es que lo que yo haga aquí va a construir resultados solo para ser guardado en esta variable. Y yo puedo llamar a esta variable en cualquier parte de mi código, ¿ok? Y utilizarla de alguna forma. Como voy a extraer dos datos, y lo voy a extraer de una misma fila, aquí yo le voy a colocar el nombre de la variable fila, y lo que le voy a decir es, vete a la tabla que está aquí. Este nombre de columna quitada lo voy a cambiar tácticamente para que sea un poco más legible, y le voy a decir tabla base. Vamos a llamarla tabla base. ¿Ok? Fíjense que estoy utilizando un underscore. Si yo utilizo un espacio, me obliga a ponerle a la variable el hashtag y encerrar el nombre de la variable entre comillas. A mí no me gusta mucho ese tipo de nomenclatura. Es la que está establecida así en PowerQuery cuando hacemos los pasos y no le cambiamos los nombres. Ella lo pone de esa manera porque hay un espacio entre los nombres. Para evitar eso, yo pongo el nombre corrido, pero puedo utilizar cualquiera de los tipos de identificadores, tipo Camel, tipo Pascal o tipo Snake, que es el que estoy utilizando en este momento, que es utilizar el guión bajo para separar cada palabra y así utilizar el espacio y evitar este tipo de identificación. ¿Ok? Que puede llegar a prestar confusión, sobre todo cuando estamos empezando. Buenas prácticas, tengan su propio estilo en el nombramiento de los identificadores. En este caso, yo utilizo el Snake. Llamo entonces a esa variable llamada tabla Snake, o tabla base, tabla guión bajo base, y eso ya me trae, está guardando en este momento en la variable la misma tabla. Si yo quiero acceder a una fila de una tabla en particular, yo tengo que indicarle
cuál es el número de fila, pero por posición, no por número de fila. En este caso, el nombre o donde yo quiero extraer los datos están en la fila 2 de esa tabla, que es la que están viendo en pantalla, aquí. Si está en la fila 2, quiere decir que a nivel de posición está en la posición 1. ¿Ok? Fíjense, fila 2 menos 1, 1. Esa sería la posición. Para ello, utilizo el índice posicional, abro llaves y le coloco en el medio el valor de 1. Si hacemos eso así, lo voy a dejar por ahora en ese momento, así para que vayamos viendo los resultados que se van reflejando. Si yo llamo ahora la variable fila como salida que se va a guardar en esta variable es la que voy a mostrar en la consulta, por lo tanto me voy al link principal, ¿ok? Y le coloco el nombre de esa variable que corresponde a este bloque. En este caso, proveedor. Para ir mostrando lo que se está armando aquí en este momento. Voy a decirle listo. Y observen que he obtenido esa fila, pero como registro. ¿Y qué tenemos? La columna 2, columna 3, columna 5, columna 6, columna 10. En este momento se llaman así. Y cada una de esas columnas guarda un valor. Esto es un registro. Si yo hubiese llamado a la fila 2, que no es el caso, por lo menos la fila 3, que es la posición 2, me trae todo lo que se encuentra allí, que son los, en este caso serían los nombres que van a fungir de nuestro encabezado. Si yo llamo a la fila 3, me va a empezar a traer los registros que se encuentran en cada columna. El nombre el número de asiento, el número de documento, la fecha de emisión, y así sucesivamente. ¿Ok? Y el saldo. Pero en este caso lo vamos a quedar con la posición 1 o fila 2. Y para yo extraer, esta sería la fila. Ahora yo quiero extraer de esa fila el valor de la columna 2, guardarlo en una variable aparte, y el valor de la columna 3 y guardarlo en una variable aparte. ¿Ok? Para poderlos utilizar después e incorporarlos en mi tabla principal. Me voy al final con la coma. Perdón. Vamos a volver aquí, vamos a eliminar la coma, vamos a ir mejor al editor avanzado, se trabaja mucho mejor. Voy a ir aquí al final de esa expresión. Todavía sigo construyendo lo que se va a guardar en la variable proveedor. Voy a agregar una nueva variable dentro de ese bloque interno y le voy a poner, por ejemplo, ID, simplemente para diferenciarlo de RUB o de nombre proveedor y así evitar confusiones y ambigüedades. Lo voy a nombrar ID. Y lo primero que vamos a hacer es decirle, vete, tráeme la variable fila, que es un registro, que es ese registro que vimos ahorita, que está guardado aquí. Vete a la variable fila y para extraer el valor de un campo de ese registro, abrimos un juego de corchete y le colocamos el nombre del campo cuyo valor queremos extraer. En este caso, fila column 2. Ahora le digo, muéstrame lo que está mostrando en ID. Y ya fíjense que me extrae tal cual como está conseguido el valor en ese registro. Entonces ya tengo en mi variable de ID, guardada en la variable principal de proveedor, el número de proveedor. Vamos a hacer lo propio para extraer también el nombre, pero el nombre no se encuentra en la columna 2, se encuentra en la columna 3. Por lo tanto, vamos a hacer uso de esa misma expresión, solamente le vamos a cambiar el nombre del campo. Pero lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar nombre. Vamos a ponerle guión bajo proveedor, ¿ok? O pro de proveedor, un espacio igual y copiamos esta expresión sin la coma. La copiamos y en vez de columna 2, le decimos que extraiga lo que está en la columna 3. Bueno, aquí no lo estamos viendo ahorita porque ya cambié la ID aquí. Vamos a cambiarlo a nombre proveedor para que sea la última variable de salida. Y después vamos a volver a esta variable porque vamos a hacer un cambiecito interno, pero necesito que vean algo primero. Vamos a decirle listo. Y observen que ya he extraído el nombre del proveedor. ¿Ok? Entonces ya tengo dentro de una misma variable de dónde sacar el ID y el nombre del proveedor, que es este valor. Recuerden, esto es la expresión y lo que me muestra es lo afuera en el resultado. Se guarda la expresión en la variable, pero lo que realmente guarda es el resultado. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O vamos todos bien? Mucho para procesar, pero seguí. Bueno, después si lo ven en el diferido después y bajan el ejercicio y lo practican ahí tranquilito, créanme que les va a quedar un poco algunos conceptos bien claros y si no, bueno, sigan practicando que se les queda. Seguramente se les queda. Bien.
Bueno, esto tampoco se aprende en tutoriales, esto es práctica y también hacer algunos cursos, algunas cosas, entonces se puede llegar a elevar a estos un poco más los niveles de conocimiento que tengamos hasta ahora. Bien, voy a agregar ahora una variable, voy a guardar y voy a reservar esa variable proveedor, ya después vamos a volver a ella para extraer esos valores que necesito y vamos a volver a nuestra tabla base. Y sobre esa tabla base vamos a seguir haciendo, vamos a agregar las dos columnas personalizadas donde me traiga todos y cada uno de los valores que tengo de ID y nombre y los agrego en una columna. Para ello voy ahora sí a llamar aquí a tabla y le voy a poner principal igual y voy a llamarme de nuevo a la tabla base, a lo que esté en la variable tabla base. Fíjense que yo dentro de una variable que está en este mismo bloque puedo llamar a hacer uso de otro valor que se encuentra en alguna otra variable dentro de ese mismo bloque. Bien, o puedo inclusive traerme una consulta desde fuera y traerla al código. ¿Ok? Siempre de adentro hacia afuera. ¿Ok? Si yo aquí voy a tabla principal y quiero traerme el ID, hay maneras de entrar en la variable proveedor para después entrar al ID. Eso sí lo puedo hacer. O entro a proveedor, pero no puedo entrar a ID, por lo menos no de forma directa. Y ya eso es lo que le voy a explicar después. Tabla base. Si yo traigo tabla base aquí y ahora esta variable ya no es proveedor, sino que va a ser tabla principal, volvemos casi que al inicio donde estábamos antes. Bien. A partir de aquí voy a empezar a hacer otros cambios. Ya estas dos primeras filas ya no las necesito. ¿Por qué? Porque ya cumplieron su función de en el paso de proveedor extraer estos dos valores. Por lo tanto, vamos a columna 2, seleccionamos cualquiera, vamos a inicio y hacemos otro table skip, reducir filas, quitar filas y le voy a decir quitar filas superiores y le voy a decir, como siempre van a ver esas dos, ahí sí lo puedo dejar en 2 tranquilamente. Ahora, si en un futuro ingresan otro nombre, bueno, ahí tenemos que volver y hacer un cambiecito en el código. Pero en este caso el 2. O hacen lo mismo. Each, column 2, distinto a asiento. Si quieren ser un poquito más seguros, que fue lo que hicimos en la parte anterior. Por ahora, poniéndoselo como 2 filas, no hay ningún tipo de problema. Luego, esta primera fila la vamos a utilizar de encabezado. Asiento, factura, fecha. Ya me quedé con cada uno de mis registros. ¿Ok? Con cada uno de mis registros. Ahora lo que sí vamos a hacer es, vamos a agregar columna. Voy a decirle columna personalizada. ¿Ok? Columna personalizada. Y aquí le voy a decir qué sería el cuenta o código. Vamos a ponerle código. O vamos a ponerle RUT, que es como lo conocen aquí. El RUT único tributario. Igual. ¿Qué vamos a hacer? El RUT le vamos a decir que me traiga lo que está en la variable proveedor. Pero esa variable proveedor, ¿cómo saco el ID o cómo saco el nombre del proveedor? No puedo entrar, porque si yo le pongo aquí proveedor, ¿qué me va a traer en este momento? Lo que está guardando la variable proveedor que yo le diga de salida. Ahí voy aquí, proveedor. Me va a traer es el nombre, porque eso es lo que está guardado ahorita en la proveedor. Pero yo lo que quiero aquí es el root. Aquí es donde viene la forma en que lo vamos a hacer. Fíjense. Vamos a la vista, el editor avanzado. Y para yo poder extraer una variable intermedia dentro de esta variable, una variable intermedia dentro de este bloque, yo tengo que convertir esto en registro. Y de hecho, aquellos que no sabían, el bloque leg o in realmente es el syntax sugar de un registro. Si yo abro aquí un juego de corchete, sustituyo el leg por un corchete de apertura y el in por un corchete de cierre, quito el nombre de proveedor aquí. Perdón, vamos a dejarlo allí para que vean el ejemplo. Vamos a encerrar ese nombre de proveedor entre otro juego de corchetes, porque si esto es un registro y yo al final de un registro coloco el nombre del campo dentro de otro juego de corchetes, le estoy diciendo de ese registro, extráeme el valor que se encuentra en nombre proveedor. Y como nombre proveedor se encuentra también ese nombre proveedor, fíjense que no pasa nada, sigue manteniendo el mismo resultado. Así que para que eso no suceda, simplemente vamos a borrar nombre proveedor aquí. Vamos a colocar esa comita más bien aquí al final para ahorrar espacio. Vamos a quitar esa coma que ya sobra. ¿Ok? Y
Aquí donde dice proveedor, ahora sí, proveedor ahora es un registro y por lo tanto, si yo quiero extraer el ID de este registro, ahora sí puedo entrar a esa variable proveedor, que ahora es un registro, y decirle, extráeme lo que esté en el campo de ese registro que está en ID. ¿Y qué me hace eso? Ahora sí me trae el código de root. Vamos ahora a ingresar otra columna personalizada donde le vamos a decir que ahora sí va a ser el nombre del proveedor, o vamos a llamarlo proveedor. Ok, o nombre proveedor. Nombre guión bajo proveedor. Igual, hacemos lo mismo. Llamamos a la variable proveedor, que es un registro. Y si no me equivoco, creo que le habíamos puesto nombre guión bajo proveedor a la variable o al campo. Si hacemos esto, le decimos aceptar y ya tenemos el nombre del campo. ¿Ves? Nombre proveedor, lo extrae del registro proveedor y me lo coloca aquí como valor en la columna de Teushfal. Y con esto, ya casi estamos llegando a donde queremos llegar. Lo único que nos queda es convertir el monto del saldo en multiplicarlo por -1 para que aquellos saldos negativos se conviertan en positivos y me digan que esa es mi deuda, pero en positivo para evitar que la persona que vaya a ver el archivo diga, ¿por qué está en negativo? Si entonces quiere decir que entonces ellos me deben, ¿no? Si está en negativo es porque realmente hay una nota de créditos por ahí pendiente que a lo mejor no tuvieron con qué factura irse y eso nos puede servir a nosotros para algún tipo de análisis y limpieza de la cuenta. O si está en positivo, ese es el saldo que yo le debo al proveedor a un momento determinado. Para ello, como esto se alimenta de la contabilidad y la contabilidad tiene saldo acreedor y el saldo de los proveedores cuando se debe plata son negativos para efectos contables, vamos a cambiarle eso de una vez. Vamos a agregar aquí un paso adicional. Vamos a utilizar lo que está guardado en personalizada agregada, que es mi tabla, y con la función table transform column, yo le puedo decir a Power Query, tómame una tabla, que en este caso está guardada en personalizada agregada, y a una determinada columna que yo le indique, hazle una transformación a cada elemento de esa columna. Eso se lo debo indicar en el segundo argumento como una lista. Por lo tanto, vamos al segundo argumento, agregamos una coma, abrimos un juego de llaves porque nos está pidiendo que sea una lista. El primer elemento de esa lista va a ser el nombre de la columna donde voy a hacer la transformación, coma, y el segundo elemento es una función que tome cada valor de esa columna y le haga algo. Como son valores numéricos, yo puedo hacer una operación numérica dentro de estos valores. Claro, no le hemos cambiado los tipos de datos, pero aquí lo va a tomar como any, que deberíamos haberlo hecho antes. Pero ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a incorporar allí para evitar algunos temas allí con el any. El any, como es un tipo de dato cualquiera, pesa un poco más que cualquier otro dato cuando está bien definido. Entonces, porque pone a Power Query a pensar, a decir, primero veo si el número, si de verdad es un número, y si es un número, ok, perfecto, te lo multiplico. O te hago una operación con ese número. Pero primero ve y evalúa si es un número, porque ahorita lo tenemos definido como any. Si nosotros le indicamos antes que esa columna va a ser de tipo datos, o sea, de tipo cambiado, de tipo numérico, ya no tiene que hacer esa introspectiva, ya sabe que está definido como número y por lo tanto pasa esa evaluación que tiene que hacer antes de hacer la operación. Dase directo de una vez. Entonces, aquí le vamos a decir each de nuevo. ¿Por qué? Porque voy a iterar en cada elemento y ese each viene representado por un underscore, que ese underscore viene a ser cada uno de esos elementos que están en la fila. ¿Ok? ¿Por qué esto? Ya se lo voy a explicar en castellano. Utilizamos el operador de asterisco, que sería el operador multiplicador, y lo vamos a multiplicar por -1. Y esa es simple la expresión que vamos a hacer. Toma cada uno de estos valores y multiplícalo por -1. Cierro el paréntesis de table transform column y fíjense que ya cada elemento de esa tabla se va a multiplicar por -1. ¿Y por qué -1? Porque ahora sí es una nota de crédito, por lo tanto, bueno, ya la tenemos negativa y así evitamos cualquier tipo de confusión. El each, cuando nosotros creamos una función personalizada, nosotros definimos dentro de paréntesis los parámetros que vamos a utilizar dentro de esa función. Y ese nombre de parámetro puede ser cualquier nombre. ¿Ok? X, Y, Z, nombre de tabla, lista,
cualquier otro nombre, cualquier tipo de argumento, conteo, valor numérico, lo que sea. Pero en este caso el each viene a representar el underscore como parámetro definido de los desarrolladores del lenguaje M. Y luego de definir los parámetros, colocamos el símbolo de goTo. Ya vamos a ver ahorita cuando convirtamos esto en función personalizada. Y esto representa que todo lo que venga después es una expresión que va a utilizar ese parámetro. En este caso, el underscore. Lo que yo le diga que sea el underscore, le estoy diciendo que lo multiplique para en este caso, con -1. Y lo que está haciendo es que este underscore va a representar, como yo le estoy diciendo, vete a la columna saldo, cada una de las filas, perdón, aquí, cada una de las filas de la columna saldo, y lo está multiplicando por -1. Y está dando resultado. Entonces, each es el syntax sugar de esta expresión. Solamente es para reducir y para hacer un poco más amigable la lectura del código. ¿Ok? Pero el parámetro definido dentro de ese each es el underscore. Y dependiendo del contexto donde nos encontremos, en una tabla, en la columna de una tabla, dentro de la fila de una tabla o dentro de una lista, dependiendo de eso, el underscore va a representar cada elemento de esa columna, de esa fila o de esas filas o esos elementos de una lista si lo estoy utilizando en un contexto de lista. ¿Ok? En este caso es una tabla. Estoy entrando a la columna saldo y la estoy multiplicando cada valor por -1. Bien. ¿Qué queda ahora? Bueno, ya tenemos esto. Ya aquí lo que queda es, vamos acá, bueno, antes teníamos que haberle cambiado el tipo de dato a la columna de saldo. Me devuelvo al paso antes de haber hecho la multiplicación por -1. Vamos a decirle aquí, vamos a cambiarle aquí el nombre a la variable. Vamos a ponerle cambiar signo. El signo del saldo. Ok, te lo estoy colocando aquí para cambiarle el nombre a la variable. Y lo que vamos a hacer ahora es, antes de eso, voy al paso de personalizar agregada y le voy a decir, para poner a pensar un poco y mejorar un poquito el rendimiento de la consulta, que cambie antes de hacer el caso, que es lo que debimos haber hecho antes, y decirle que lo tome como número, bueno, como número entero o número decimal, dependiendo de lo que ustedes vayan a. Si yo lo coloco como número decimal, no pasa nada. Sigue tomándolo como entero, solamente que lo va a definir como número decimal. Le voy a decir aquí que inserte un paso nuevo. Eso no va para nada a cambiar esto. Voy a decirle insertar, ya ahí lo define como tipo, y así cuando haga el cambio de signo ya no tiene que hacer esa introspectiva si primero es un número para después pasarlo y después cambiarlo por -1. Pero si se fijan, me lo sigue dejando como n después. ¿Ok? Pero no importa, como ahora sí le voy a cambiar a todas las columnas el tipo de dato, vamos a hacer un Control-Shift-A para seleccionar todas las columnas de esa tabla y ahí voy a decirle transformar y le digo detectar tipo de datos. Verifico que los datos que esté tomados son los que yo necesito para fecha, está bien, monto de factura y saldo, y ya no hay ningún tipo de problema con esto. Ok. ¿Qué queda? ¿Qué queda aquí? Ahora, tomar ese código y exacto, replicarlo en todas las demás. correcto. Pero en vez de hacerlo en cada una de esas tablas que están aquí, esto lo voy a convertir primero en una función personalizada para podérselo aplicar a cada una de estas tablas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos acá a esa consulta temporal, vamos aquí a la vista, editor avanzado, y miren, para tener un orden, aquí le voy a dar un pequeño tips. Fíjense cómo está el código ahorita. Claro, todavía está medio legible, pero todavía está así como que muy lineal, ¿no? A excepción de este que lo hicimos, que lo construimos paso a paso. Voy a tomar todo este código, voy a hacerle control C. Voy a abrir aquí mi navegador de preferencia, ok, el que ustedes decidan. Voy a abrir aquí uno cualquiera. Vamos a abrir aquí el Edge. Ok, voy a abrir una nueva pestaña de nueva pestaña y se la voy a presentar. La pestaña no, nueva ventana. Voy a abrir una nueva pestaña. ¿Dónde está? Nueva ventana es la cosa. Aquí. Entonces voy a colocar acá. Y hay una página que, así como el DAX Formatter de los italianos, ya que no lo estoy viendo, ¿qué?
se llama Power Query Formatter. Ok, Power Query Formatter. Vamos a la página Power Query Formatter, vamos a llamarla. Y aquí fíjense que lo que hacemos es que copiamos el código nuestro y él nos los indexa. Ok, a veces sí le pone una indexación un poquito exagerada, pero después nosotros la podemos mejorar. Ok, pero en este caso lo que vamos a hacer es darle aquí al play. Me va a llevar a esta ventana, borro todo lo que está aquí. Como ejemplo, le digo control V, copio mi código. Ok, le digo aquí play, que lo formateé y fíjense que ahora me lo indexa. Y se ve un poquito hasta más legible, un poco más ordenado, un poco más limpio. Lo que hago ahora es copio todo ese código de nuevo, todo, incluyendo el leg, el in, lo que sea. Vamos a nuestro Excel, de nuevo a nuestro editor avanzado, y todo este código ahora lo sombreo y hago control V. Ya lo tengo más ordenadito. Bien. Ok, vamos a la función personalizada. ¿Cómo lo hacemos? Esta tabla es la que me surgió de ejemplo. Fíjense que para hacer una prueba, si yo quiero aquí y sustituyo y le digo, vamos a ver si esto todo aplicándosela a la segunda tabla, la que está en la segunda fila, funciona. Vamos a decirle listo. Y observen que ahora, miren cómo funciona el código con el segundo proveedor. Si hago lo propio en el paso de origen y le digo, tráeme la tabla que esté, no sé, en la fila 6 o en la posición 6, que sería la fila 7, me hace el mismo cambio, solamente que si vamos al final, ¿ven? Sociedad, no, ya va, ¿qué pasó aquí? La 6 no es esta, ya va, la 6, sí, tiene un solo registro también. Ok. Vamos aquí a el final, y ahí me lo trae. ¿Ven? Ahí está el registro. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que las tablas que yo estoy tomando de muestra, el código está perfectamente funcionando bien para cada tabla. Ahora viene la prueba final. Bueno, si esto es mi tabla, yo puedo sustituir esto por mi parámetro que voy a definir dentro de la función. Para definir una función, yo me voy antes del bloque leg principal, lo bajo, me ubico en la primera fila, le doy enter, lo bajo, me ubico en la primera fila, abro un hueco de paréntesis y defino el nombre de mi variable, perdón, de mi parámetro que va a tener esa función. Puede ser cualquier nombre, yo le voy a poner TBL, ¿ok? Pero para darle un nombre más o menos que sea que parezca ser que es una tabla. Puedo opcionalmente o no determinarle qué tipo de valor va a admitir ese parámetro. Es una buena práctica de una vez colocárselo. Yo le voy a decir as, la expresión as, y le voy a decir que sea de tipo tabla. Y con eso me evito errores de que estén colocando ahí cualquier cosa. Igual, si colocan otro número y esto está trabajando con una tabla, obviamente no va a encontrar la tabla y te va a dar error. Pero aquí ya le estás definiendo que es de tipo tabla lo que necesita como parámetro. Llamado TBL. Lo que sea TBL que yo le indique, lo va a aplicar todos y cada uno de estos pasos. Pero para convertirlo en función, después de definir mis parámetros dentro de un paréntesis, coloco el signo de igual, el símbolo de mayor que, parece una flecha, eso significa goes to, ¿ok? Y con esto le estoy diciendo que toda la expresión de aquí va a trabajar sobre este parámetro donde yo lo defina. ¿Y dónde lo voy a definir? Ahora voy a sustituir esta expresión, que es mi tabla ejemplo, y le voy a decir que ahí va a tomar el valor que yo le indique como parámetro. Y de esta manera hemos convertido esto de aquí en una función, esta consulta en una función personalizada, que fíjense que ahora tiene el signito de función. Vamos a cambiarle el nombre. Yo acostumbro a ponerle fx de función a mis funciones personalizadas, un guión bajo y el nombre cualquiera que yo le quiera definir a esa función. En este caso le voy a llamar proveedores, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a la consulta demo 2 y ahora viene lo bueno. Ya tengo mi función. Ahora lo que tengo que decirle a esa función, ¿dónde está mi tabla? ¿Dónde están las tablas? Si ustedes se fijan aquí en la función de table group que hicimos al principio, table group tiene en su tercer argumento, primero elige cuál es la columna, que en este caso es grupo, por la cual va a agrupar todas estas tablas. Y en esa primera le dijimos, se va a llamar recuento y va a iterar o va a agarrar esa columna de recuento y cada fila que corresponda al grupo 1, al grupo 2, al grupo 17, la va a dejar como su propia tabla.
va a particionar toda esa tabla y lo hizo en cada una de estas tablas. Cada una de estas tablas es justamente este underscore que está aquí para este contexto, ¿ok? Por lo tanto, si esto representa cada una de estas tablas, este underscore va a ser mi parámetro de la función personalizada que acabo de crear. Por lo tanto, le digo, vete a la tabla, pasa la función fx, vamos a hacerle un espacio para que aparezca, guión bajo, y fíjense que ya aquí me la reconoce como parte del objeto dentro de mi consulta. Hay una función personalizada llamada fx proveedores, la cual me pide un argumento. Ese argumento es justamente la tabla que yo le voy a pasar, y como este underscore representa cada una de las tablas, le estoy diciendo aplica esa función a cada tabla que ustedes están viendo allí. Esto ya no lo necesito porque si no, ya no voy a tener columna 2, columna 3, columna 4, sino voy a tener ahora una tabla que ya tiene sus propios datos y todo lo demás, ya bien definido. Por lo tanto, esta expresión la generó automáticamente Power Query. La voy a eliminar sin eliminar la última llave, solamente hasta el último corchete. Todo lo que está desde type o después de la coma hasta antes de la primera llave que nos encontremos de cierre. Le decimos suprimir, borro esa coma porque ya no voy a utilizar ese tercer elemento de esta lista, de esta sublista que está aquí. Voy a decirle validar y observen ahora que si yo me ubico en cada tabla, fíjense cómo le hizo el cambio a cada tabla por igual. Tomo la segunda, ahí está el proveedor, el root, el saldo en negativo. La tercera, proveedor, root, el saldo negativo. Ay, ¿por qué dio un error aquí? ¿Por qué dio un error aquí? Vamos a ir a esta tercera tabla a ver qué debería haber traído. Ah, ya. Ya. Bueno, el error es porque a lo mejor definió esa columna como numérica. Déjame ir a ver un momento. Cuando hicimos el tipo de cambio, tipo cambiado, evidentemente, fíjense que aquí el código de root, la columna root la definió como valor entero. Y hay códigos o hay root que la K, exactamente como dice Jocelyn ahí, la K no obviamente es un valor texto. Por lo tanto, yo necesito fijar esa columna como texto y no como integer. Por lo tanto, cambiamos aquí, le hacemos un pequeño ajuste a este código, cambiamos ese integer 64.type por type text, así como está en estas primeritas, así como la ven aquí, le ponemos type text y de esa manera evitamos ese error. Vamos a decirle listo, hicimos un cambio a la función, vamos a demo 2 de nuevo y fíjense que ya la tercera ya desaparece el error, ¿ok? Porque está acá ahí haciendo mella. Entonces había que definirla en texto y no en integer, ¿bien? Y así sucesivamente, si seguimos bajando aquí en la tabla de arriba y vamos viendo las tablas, fíjense que todas tienen su cambio tal cual porque se le aplicó la misma función. Rafa. Diga. Ahí aparece el saldo aparece en positivo y el valor de la factura aparece en negativo en esa tercera. Bueno, fíjate, lo explicaba al principio, ¿no? Si hay una nota de crédito, perdón, aquí hay una factura, el saldo negativo, a veces que pagaron más, no sé, o pagaron menos, para ver. Esta de aquí está en negativo, están las notas de crédito. Y en positivo debería estar el saldo de la factura. Si el proveedor o le pagamos un poco más al proveedor en algún momento y de repente queda ese saldo negativo allí, es porque a lo mejor se le pagó un poco más, 2 pesos más, 3 pesos más, qué sé yo. Pero antes le hicimos el cambio porque las facturas se encontraban en negativo y las notas de crédito en positivo. Para evitar confusiones a la vista, convertimos que para que las facturas estén en positivo, porque las trae en función del saldo acreedor que está en el RP. ¿Ok? Y evitar confusiones de que vean un saldo negativo y digan, bueno, me deben, les debo, ¿cómo es la cosa? Entonces ahí, o sea, para nosotros los contadores, de repente a lo mejor es mucho más fácil determinar saldos deudores y acreedores como positivos y negativos, respectivamente. Pero, por ejemplo, para un gerente que quiera ver la cifra o que no tenga nada que ver con finanzas, va a decir como, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿te debo o me debes? Entonces cambiamos el signo, hicimos el signo para que sea un poco más
más manejable a la vista. Eladio, en Chile es pago de más, es que se acumulan anticipos sin orden. Sí, también, o sea, hay varios casos de repente los pagos de más. Yo a veces he encontrado también, a veces cobramos hasta de más, pero son 2 pesos, 3 pesos, de repente el cliente pasó y simplemente pasó el pago y me dejó un saldo allí que realmente no es un saldo, hay que limpiarlo de todas maneras. Déjenme decir más preguntas en el chat, disculpen, siempre supe que era posible, no sabía cómo hacerlo. Osvaldo, parece que se le fue la imagen. Dime. Rafa. Dígame. Bueno, en principio, muchísimas gracias porque esto está espectacular. No, tú me preguntas ahorita qué fue lo que hiciste y no sé, pero yo sé que esto es lo que yo he querido siempre aprender. Ya. Entonces, muchísimas gracias por eso. Ahora, la última parte no debería ser consolidar todas las tablas pequeñas en una sola tabla para tener una sola tabla con todos los datos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok. ¿Qué queda? Ahora nos queda consolidar, como bien dice, ¿cuál es el nombre tuyo? Porque nada más tengo J. Zambrano, no sé el nombre. Alberto. Alberto. Alberto Zambrano. Caramba. Alberto de aquí, de Chile, ¿no? Sí, Alberto aquí de Chile, Alberto, ¿cómo estás? de Power BI. Ya, sí. Ahora sí ya sí te reconocí. Claro. Bien, ahora esta columna vamos a agarrar esta columna, la vamos a convertir en una lista para poder consolidarla. ¿Cómo la hacemos? Vamos a ver que al final de esta expresión, que es esa tabla que ustedes ven ahí en pantalla, toda esta expresión representa esa tabla. Y como esto es una tabla, yo puedo, con el operador de proyección, puedo tomar una columna de esa tabla y convertirla en una lista. En este caso, con el juego de corchete al final de esa expresión, coloco recuento, que es el nombre de la columna, doy validar y ya me lo convierte en una lista. ¿Y por qué lo convertí en lista? Porque ahora voy a ir aquí a toda esta expresión, que ahora es esa lista de tablas, y la voy a utilizar como argumento de la función table combine. Abro paréntesis, fíjense que table combine me pide, dame las tablas que quieres unir en una lista y yo te genero como resultado la unión de todas esas tablas. Pero me la tienes que dar dentro de una lista cada tabla que pretendes unir. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una lista con tablas. Por lo tanto, borro ese último paréntesis, me ubico aquí al final de la expresión, les doy el paréntesis de cierre de table combine y observen ahora cómo está toda la tabla perfectamente consolidada. ¿Ok? ¿Qué queda ahora? Ya la tenemos. Ahora vamos a agregarle la antigüedad, que es lo que nos faltaría para poder construir nuestra tabla dinámica en Excel, para después hacer el parámetro dinámico y podernos mover en el código. Lo primero que vamos a hacer es, vamos aquí al final y le vamos a decir, oye, yo quiero que me tomes una fecha, que es la fecha de corte, en este caso como es 31 de enero, me le restes la fecha de vencimiento y me saques la cantidad de días que han transcurrido desde esa fecha de vencimiento hasta la fecha de corte del archivo, o el corte de la fecha que estoy tomando como base. ¿Qué voy a hacer? Voy aquí a transformar, perdón, agregar columna personalizada. Y aquí le voy a decir que la voy a llamar días vencidos, o días de antigüedad. Vamos a llamarlo días de antigüedad porque días vencidos está como muy, porque pueden haber facturas vigentes. Días de antigüedad. ¿Y qué vamos a hacer? Una simple resta de fechas. Pero ¿qué fecha es la que voy a utilizar como fecha superior? En este caso sería la de la fecha de corte. Voy a construirla aquí con la función intrínseca de date para construir una fecha. Esa date me va a pedir el año como número, valor numérico, el mes, que sería 1, y el día, que sería 1, en ese orden. Perdón, 31. 31 de enero del 2024. Cierro el paréntesis y ya tengo mi primera fecha. Fíjense que si yo ahorita le doy a aceptar, lo que he hecho es construir una fecha aquí en cada fila. Y ahora volvemos al engranaje aquí, a esa fecha, a esa expresión. Ahora lo que falta es restarle
la columna de fecha de vencimiento y al ser 2 fechas se van a restar y me va a dar como resultado la cantidad de días que han transcurrido desde la fecha de vencimiento a la fecha de corte. Y me dice que son 185 días, pero me lo da en formato de duración, como lo ven aquí. Yo no necesito solamente los días, no necesito el resto de la... Si hubiesen resta de 2 fechas y horas, ahí sí me da la cantidad tanto de días como de tiempo que ha transcurrido entre ambos momentos del tiempo. Yo no lo necesito así, yo lo necesito en días. Entonces, lo que vamos a hacer es toda esta expresión desde date hasta acá, hasta la fecha de vencimiento, hasta el campo fecha de vencimiento, que ven allí, representa esta duración ahora. Lo que voy a hacer es extraerle los días a esa duración. ¿Y cómo hago eso? Utilizo una función de tipo duración o duration, y la función duration days, aquí que ven aquí, lo que hace es extraerme, fíjense, dame un valor de duración y yo te extraigo la porción de días que está en ese valor de duración. Eso es lo que queremos hacer. Cierro, quito el paréntesis aquí que se abrió por defecto, lo coloco aquí al final para cerrar las dos funciones, tanto la de duration day como te digo la column. Cierro y observen que ahora tengo la cantidad de días en una columna de antigüedad. Y ahora lo que voy a hacer es asignarle categorías. Vamos a asignarle vigente, 0, 90, 180 y más de 365. ¿Ok? En esos rangos. ¿Cómo hacemos eso? Para ello vamos a agregar una columna personalizada y vamos a comenzar por el valor mayor, o sea, los que sean mayor a 365 para que los tome de primero. Aquí le vamos a poner al nombre de la columna antigüedad. Vamos a decirle nombre de columna. Les digo, si días de antigüedad, como es un valor numérico, aquí ya me pone las opciones de comparativa que trabajen bien con ese valor numérico. Es decir, si los días de antigüedad es mayor que 365, vamos a colocarle aquí más 365. ¿Ok? Por ponerle uno. Le voy a decir aquí, de lo contrario, todavía no hemos terminado. Por lo tanto, si no hemos terminado, vamos a agregar una cláusula nueva. Vamos a decirle aquí agregar cláusula. Volvemos a preguntar si la de días de antigüedad, ahora que ya tenemos la de 365 apartada, vamos al siguiente valor inferior anterior a 365. En este día sería, es mayor o igual que 180. Y le ponemos aquí más 180. ¿Ok? Agregamos una nueva cláusula, días de antigüedad de nuevo, es mayor o igual que, y ahora le ponemos 90 y le ponemos aquí más 90. Agregamos otra cláusula, días de antigüedad, es mayor o igual que, aquí en este caso sería 0, y aquí le vamos a colocar más 0. ¿Ok? O más 0, pues, si lo quieren colocar aquí en día. 0 días. O más un día, lo que... Vamos a ponerle más un... Bueno, que está el 0 también como fecha de vencimiento, entonces más 0. Y así voy a creando rangos. Todo lo que esté aquí va de 0 a 90 días. Después comienzan los que van mayor a 90 días hasta llegar a 180. Después 180 hasta llegar a 365. Ya te doy la palabra, Osvaldo. Dame un chance. Voy aquí y como ya terminé de asignarle categorías, como ya no hay más, todo lo que sea diferente a estos valores, colócame en la categoría vigente. Le voy a decir aceptar. Y ya tengo mis categorías para cada uno de los días dependiendo del vencimiento que tenga. Ahora sí, Osvaldo, dígame. Ajá, buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Consulta, en este caso, allí esa vigente, no, perdón, la última que decía más de 0, ¿puedes poner las condiciones otra vez, disculpa? Sí, Es decir, no podías omitir la última, porque si no es mayor a 90, es decir, lo que la pasa de es que 0, cuando son mayor a 0, 90, ajá. ajá, cuando son menores a 90 ya no hay más condición. Entonces, en vez de poner más de 0, no lo podías haber puesto como en vez del vigente.
No, porque vigente se supone que es la que, ya cuando llega el día 0, quiere decir que está en el mismo día de vencimiento, por lo tanto ya se considera vencida. Y todo lo que va de aquí en adelante hasta el día 89, hasta el día 90, va a estar como en un rango de 0 a 90 días. Es decir, va a tener vencimiento de entre 0 y 90 días. Va a estar en esa categoría. ¿Y quién entonces es vigente? Vigentes si son estamos aquellas que todavía no han llegado a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si estoy hablando del 31 de enero y la factura se vence el 15 de febrero del 2024, va a tener menos 15. Un menos, exactamente. Claro, y le va a asignar vigente. Listo, listo. Exactamente, lo que dice Raúl, las que tienen valor negativo. Correcto. Correcto, correcto. Eso. Bien. Vamos a decirle aceptar. Ya la tenemos en las categorías. Ahora, ya teniendo eso, los días de antigüedad, pueden que lo dejen, pueden que no. Si lo quieren dejar, lo dejan. No hay problema. Si van a hacer algún tipo de información con eso, yo lo voy a dejar por ahora. Pero ya tenemos nuestra tabla tabulada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a bajar esta tabla tabulada. La función no, pero la tabla sí. Como estamos en Excel, lo único malo que tiene Excel, por lo menos, bueno, no lo único, tiene algunas cosas malas, obviamente, también, ¿no? Como todo programa, no todo es perfecto. Pero dentro de todas esas cosas, en Power BI, si nosotros damos a cualquier consulta botón derecho, podemos deshabilitar la carga directamente en Power BI. Pero aquí en Excel nos obliga, como no hemos salido de aquí de Power BI todavía, piense que aquí me da dos opciones, en cerrar y cargar y cerrar y cargar en. Yo le voy a decir cerrar y cargar en. Cada vez que me aparezca esa es la opción que yo les recomiendo usar. ¿Por qué? Porque aquí yo le puedo decir, como voy a tener varias consultas, en este caso tengo dos ahorita, una como función y otra como tabla, las funciones por lo general no se cargan. Pero para evitar, vamos a decirle ahorita, crear únicamente la conexión, voy a decirle aceptar. Ahora sí, voy a posicionarme más o menos como por aquí, vamos a posicionarme por aquí por C8, más o menos. Voy a tomar la consulta de demo, botón derecho en el panel de consulta y conexiones. Si no lo tienen, si no está habilitado en el momento, fíjense, voy a cerrarlo aquí. Vamos aquí a la pestaña de datos y le decimos consultas y conexiones y ahí me sale. Bien. Voy a mi consulta demo 2, botón derecho y le voy a decir cargar en y que me lo cargue como un informe de tabla dinámica. De esa manera no me voy a bajar la tabla, la voy a tener en otra hoja y de esa hoja inserto una tabla dinámica. Lo hago de una vez aquí. Esta opción está solamente para 365 y versiones que están desde el 2019 en adelante. No la tenemos disponible 2016 y mucho menos 2013 y 2010. ¿Ok? Yo espero que a estas alturas no, ya es persona que todavía no tengo utilizando todavía, por ejemplo, 2013. Todavía 2016, pero ya eso sí a regañadientes que en algunas empresas. Voy a decirle aceptar. Tengo mi tabla dinámica y hago simplemente una tabla dinámica que diga, por ejemplo, la antigüedad en las columnas, el nombre del cliente o el nombre del proveedor aquí en las filas, ¿ok? Y el saldo lo coloque aquí en valores. Ahí tenemos, voy a cerrar esto un momentico, ahí tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos aquí a ponerle su formato de número que esté en tipo contable y botón derecho, opciones de tabla dinámica, para las celdas vacías que muestre 0. Y ahí no tengo esos espacios vacíos, sino que por lo menos el signo de... Y luego vamos a ordenar de mayor a menor la columna de total general, vamos a datos para saber cuál es el proveedor que más le debo, por ejemplo, y lo voy a decir aquí, que lo ordene de mayor a menor, y ahí tenemos. Ahora, esta es la del 31 de enero. Si yo quiero la de febrero, por ejemplo, o la fotografía marzo, o la fotografía a abril. Antes de eso, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien. Excelente, profesor. Espectacular la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Eric. Excelente, muchas gracias. Bien. Profesor, una consulta. ¿Ese archivo que usted tiene Excel es de un RP SAP o...? Dynamics 365. Ah, ya, ya. Y Y así también se podría bajar del SAP Business One. Tiene que tener la misma estructura, se parecerá, ¿no? A ese archivo que usted bajó. No he visto SAP Business One, pero habría que ver. Ok, gracias. ¿Ya? Pero normalmente los RP tienen ese tema, que cuando configuran reportes, los configuran así de esa manera, ¿no? Porque es la solicitud, porque se supone que
Hay RPs que ya tienen estos análisis de antigüedad ya configurados, ¿ok? Pero si no lo tenemos, esta es la manera, pues por lo menos nos sirve para ver ejercicio de transformación. Aquí lo que vamos a hacer es ordenar un poco, ponerle aquí ya, ir moviendo las columnas, ¿ok? Para que todas queden y vigente quede de primerito, antes de 0, y aquí tenemos vigentes, más de 0, más de 90, más de 375. Ahora, si quieren ver la de 375 primero, entonces iría de mayor a menor, pero bueno, vamos a dejarla así por ahora. ¿Y qué nos queda? Voy aquí a quitarle las líneas de cuadrícula que a mí me hacen, no me gustan, ¿ok? Pueden cambiarle el diseño de la tabla, obviamente, ya eso es cuestión de gusto de cada quien. Voy a poner esto más centradito para que se vea mejor. Voy a ponerle aquí centrado, ¿ok? Y ya, vamos a hacerle ese cambiecito nada más para no perder tiempo en carpintería. Ok. Bien. Ya tenemos la tabla. Ahora, ¿qué pasa si quiero el de febrero? Imagínense ustedes que yo tenga que ir aquí al dato, tenga que volver entonces al editor de Power Query. Y en el demo, fíjense, si yo me voy al editor avanzado de la consulta, observen que cuando yo me conecté al archivo de enero, está guardado en esta carpeta, toda la carpeta que ustedes ven aquí. Y como cada nombre de archivo se llama factura ejemplo, voy a poner esto un poco ya más grande para que se vaya viendo. Tiene el nombre factura ejemplo. Esta es la ruta a la que me estoy conectando a través de la función Excel Workbook. ¿Ok? Facturas ejemplo y la fecha. Y además tenemos por aquí la fecha del 31 de enero del 2024. O sea, tal cual como coincide con el valor. O sea, tengo dos códigos que están utilizando la fecha de corte del archivo. Para yo verlo de febrero, imagínense que yo tenga que hacer esto, sabiendo que mis archivos se llaman igual y lo único que tengo que cambiarle es el nombre de la fecha. Imagínense que yo haga esto, 28/02 del 2024, pero también me obliga a cambiarlo aquí. Cuando hicimos el análisis de antigüedad, 2024-2 y la fecha de corte, perdón, sería 29 de febrero, porque este año fue bisiesto. 29 de febrero, aquí le ponemos 29/2, cambiamos las dos fechas, listo. Aquí me cambia ahora a lo que es febrero. Hay algo que no hicimos ahorita, ya lo vamos a hacer, cerrar y cargar, algo mínimo. Y fíjense que ahora me cambia todo a febrero. ¿Y cómo sé que es febrero? Bueno, aquí no lo sé porque lo cambié. Pero aquí fíjense que dice el saldo 100.757.045. Vamos a ver si abriendo febrero, ese es el saldo que deberíamos haber llegado. Vamos hasta el final. Y aquí en la columna K, que es donde está la columna de saldo, fíjense aquí, 100.757.045. Claro, aquí está negativo porque mantiene obviamente su saldo como estaba. Pero aquí lo convertimos en positivo para evitar confusiones. 100.757.045. Ahora quiero cambiarlo a marzo. Tengo que volver al código, hacer lo mismo, 31 de marzo de 2024, cambiarle la fecha 31 de marzo. Eso imagínense el estrés que eso genera. Vamos ahora a crear una fila o una mini tabla donde yo pueda cambiar la fecha y no tenga que estar volviendo a Power Query. Vamos a convertir esa fecha en un parámetro de consulta que yo pueda sustituir ese valor en ambos códigos. En el código de la carpeta, de la ruta de la carpeta, y en el código de creación de la fecha de corte para defectos de la antigüedad, o sea, de sacar la antigüedad. Alberto, te escucho. Sí, gracias. Una de las preguntas era si todas las sesiones del curso son simultáneas o si tú vas a grabar las sesiones y no las pones. ¿Todas van a ser así como esta experiencia? Sí. ¿O tú grabas las sesiones y no las liberas ese día? No, las clases todas son en vivo. Okay. Y luego, obviamente, quedan grabadas, van a quedar disponibles en una plataforma donde tú vas a tener acceso, por ejemplo. Y si no pudiste asistir a una clase o la quieres repasar o cuantas veces tú necesites, va a estar la clase grabada en la plataforma. Lo bueno es que yo divido las clases por tema, o sea, no solo que te pongo un video de 4 o 3 horas, que es lo que dure la clase, sino que te la voy dividiendo, sectorizando para que tú vayas al punto donde quieres de repente repasar algo. Entonces vas a tenerla como una especie de curso de LinkedIn, pero clase por clase o video por video, cortado de la clase, pero por tema. Perfecto.
Eso es lo que hacemos. Y en la disponibilidad de esa, por cuestiones de mantenimiento de la plataforma, pues utilizamos Google Classroom, es 1 año. Pues después del año ya la clase desaparece. ¿Okay? Entonces, aprovechen que eso, que yo no creo que de verdad no consigan a ese monto y a esos descuentos 3 cursos, por ejemplo, por menos de $200. Sí. Y una vez, si lo quieren hacer todos, ¿ok? Si quieren empezar desde cero, ir elevando los niveles. Si ustedes se sienten conforme con lo que saben de la interfaz, porque ya la dominan, ya más o menos la saben, y lo que quieren es adentrarse en el lenguaje M sin límite es el que deben tomar. Y si quieren algo a nivel general de funciones, máster en funciones. Okay. Bueno, de hecho, Raúl hizo recientemente el curso de máster, igual que Pepe, y Osvaldo hizo el de Power Query integral, de hecho. Entonces ahí se pueden tomarse algunos comentarios si así lo desean, y que le digan a los muchachos cómo son los cursos. Perfecto. ¿La otra pregunta es docente. ¿Con qué aplicación haces las flechitas esas que cuando estás dando las explicaciones? Pero eso me lo puedes decir después, no hay que... No, vale, ya te lo escribo por aquí por los comentarios. Se llama Summit.exe. Eso es de Microsoft. Lo buscas ahí en el y lo descargas. Dale, está genial, gracias. Ya, seguro, de nada. Bien, vamos a hacer entonces ese parámetro dinámico para ya ir terminando con la clase. Voy a colocar aquí, por ejemplo, en habíamos puesto que era la del 28 de febrero, ¿no? Sí, 28 de febrero. Entonces vamos a colocar esa misma, la del 29 de febrero. 29 de febrero del 2024. Lo colocamos aquí, en esta celda. Pero vamos a convertirlo en una tabla. ¿Ok? Vamos a convertir esa celda en una tabla. Hacemos control T, una tablita de una sola fila, le decimos que no tiene encabezado para que lo cree manualmente. Ahí está. Vamos a ponerle aquí fecha corte. O fecha cierre, como quieran llamarlo. Fecha corte. No lo llamo cierre porque de repente podemos bajar un archivo al 15 de mes, por ejemplo, para saber cómo va mi antigüedad ese momento. Pero aquí lo estoy bajando cada cierre de mes. 29 de febrero de 2024. Ahora, esto siendo una tabla, aquí en la pestaña diseño de tabla, voy a cambiarle de una vez aquí y le voy a colocar aquí fecha corte. ¿Ok? Voy a colocarle fecha corte para darle un nombre y tener mejores prácticas en los nombres de nuestras tablas. No se llame tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, quién sabe cuántas. Vamos a datos y le voy a decir de una tabla rango. Una vez que estemos en la tabla rango, ella me sube esa consulta y me la coloca tal cual como una tabla. Pero fíjense que el valor me lo trae como datetime. Y yo no necesito como fecha, yo no necesito como datetime. Vamos aquí al dato y le decimos, cámbiamelo a fecha. ¿Ok? Ahí sí lo tengo solamente la fecha, no necesito las horas. Ya teniéndolo de tipo date, lo que voy a hacer ahora es extraer este dato para que esté solito y se guarde como fecha o como texto. Ya eso lo vamos a cambiar. Perdón, disculpen, no era como fecha, era como texto. ¿Por qué? Y ya les voy a decir por qué. Vamos a decirle como texto porque yo primero lo voy a utilizar para que forme parte de la cadena de texto que se encuentra en la ruta. Y solamente me cambia este valor en función de lo que yo coloque en esa consulta. ¿Ok? Y para ello la necesito en texto para poderlo concatenar con el resto de la cadena. Pero también la necesito como fecha. Pero ya cuando la necesito como fecha, yo puedo convertirla con la función datefrom en el código que me saca la antigüedad. La puedo pasar ese texto a fecha para que me la reste a la fecha de vencimiento y así tenga tranquilamente mi columna y pueda utilizar, o mi dato, y pueda utilizar el parámetro o la consulta como parámetro de ambos códigos. Entonces aquí lo que vamos a decirle es que lo deje en texto. No, no. Sí, vamos a dejarlo como fecha y después, cuando esté como fecha, en este formato, ahí vamos a decirle botón derecho aquí en el dato, no en la columna, en el dato, botón derecho y le voy a decir rastrear desagrupando datos. Y ahí me extrae el dato que está en esa fila, tal cual como está en ese momento. En ese momento está como fecha, porque fíjense que aquí el icono de la consulta en este momento guarda una fecha. Ahora, esto que es esa fecha, yo puedo convertirla ahora sí a texto.
¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir text from, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahí tienen ahora está la columna, ahora está ese dato en texto, porque fíjense que aquí ya me cambió el icono. ¿Y qué voy a hacer con ese texto? Primero lo voy a modificar en mi código de origen, en mi paso de origen. ¿Cómo hago eso? Voy aquí, que el trabajo mejor en el teor avanzado, porque a veces me genera los errores y a veces no veo cosas. Toda esta ruta hasta el factura de ejemplo y el espacio se va a permanecer igual. Por lo tanto, eso va a ser mi primera cadena de texto que voy a concatenar. Me voy aquí después del espacio, incluyendo ese espacio al final, y le voy a encerrar voy a decirle que lo encierro entre una comilla. Esta es mi primera cadena de texto, llega hasta aquí. Luego, el 29/2/2024, la fecha que vaya a ser, esa es la que voy a sustituir por lo que está en la consulta llamada fecha-corte. Fíjense que si yo minimizo aquí, ¿cómo se llama? Fecha corte. Lo que diga ahí se va a concatenar con esta cadena de texto. Esto ya está en texto. Por lo tanto, ahora vamos a terminarlo concatenar para terminar de construir la cadena. Este punto XLSX, ahora lo voy a encerrar. Le voy a poner las llaves, las comillas de apertura. Voy a quitar una porque no necesito nada más una para que esto se encierre dentro de ella. Verifico que no haya ningún tipo de espacio, no hay espacio, ¿ok? Y ya esto lo que hace es concatenar la cadena. Entonces, lo que yo ponga aquí, allá abajo, lo va a cambiar acá cuando actualice y simplemente me va a traer el archivo de febrero, de marzo, de abril, dependiendo del que ponga. Falta cambiar ahora esta de aquí. Esta de date, vamos a dejarla también dinámica. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos a decirle que esto ahora va a apuntar a fecha corte. Pero recuerden que esa fecha corte está en texto. Por lo tanto, ese valor antes me lo convierta en fecha a través de la función de ifront. Encierro value, me pide un valor y me lo convierte en fecha, siempre y cuando sea compatible. Como sí se puede ser convertible en fecha, ese formato de texto en fecha, encierro entre paréntesis fecha corte en este código, en esta parte del código, le doy listo y observen que sigue manteniendo el mismo resultado. En este caso tenemos 29 de febrero de 2024. Vamos a cerrar y cargar. Vamos a decirle cerrar y cargar en, porque creé una nueva consulta. Eso se me va a activar cada vez que cree una nueva consulta y me salga de Power Query. Le voy a decir crear solamente la conexión. La necesito solamente conexión porque no voy a bajar ese dato a que se muestre, que se cargue, sino que lo voy a controlar desde aquí. Ahora, si yo coloco 31 de marzo del 2024, actualizo la tabla dinámica, ya se cambiaron los valores. Vamos a ver el saldo final, 101.804.066. Si abro marzo, y me voy al final, columna K de saldo, miren, 101.804.066. Voy a cerrar y hacemos una última pruebita. ¿Qué tal con mayo? Aprovechando que tengo aquí 31 de mayo. ¿Cómo estábamos al 31 de mayo? Actualizamos. Cambia. 61.447.729. Y si me voy a mayo, me voy a la columna K al final, 61.447.729. Señoras, señoritas, señores, jóvenes, hemos terminado por el día de hoy el ejercicio.